Ya. Ok, listo. Entonces, seguimos con las lecturas del TDU. Estamos en la página 278, con el subtítulo Sector 2, Todos Santos. La tabla 45, estructura territorial del sector 2, Todos Santos. El tema, la estructura vial, el atributo territorial, red federal, red municipal, calles urbanas, caminos, calles rurales, brechas y senderos. El componente de la estructura territorial, conectividad. Todos Santos es la zona que comprende mayor nivel de conectividad, tanto dentro de la subregión como en la región. Pues se estructura a partir de la red federal San Pedro, Cabo San Lucas, El Libramiento y una red de calles urbanas consolidadas. Accesibilidad. La accesibilidad en el centro de Todos Santos está disminuyendo al aproximarse a los contornos o área urbana. Dispersión. Existe una vasta red de senderos que atraviesan transversalmente el sector. En la zona norponiente de Todos Santos se reconoce la mayor extensión de senderos que aún no se encuentran vinculadas con construcciones, por lo que debe propiciarse que su desarrollo fomente una estructura urbana lógica y ordenada en conjunto con la dotación de servicios urbanos de infraestructura que requiere. Nodos de actividades, unidades económicas, equipamiento urbano, centros y subcentros. Este sector se caracteriza por albergar el centro de mayor proporción dentro de la subregión y de la región, pues posee una gran cantidad de actividades económicas y de equipamientos en comparación con otras zonas de la región. Ocupación urbana, área urbanizable, área construida. Aprovechamiento de zonificación vigente. Los usos con mayor aprovechamiento son centro histórico, residencial alto. Los usos con menor aprovechamiento son habitacional popular, residencial turístico, residencial medio. Elementos ambientales, zonas de recarga, cauces, corrientes, cuerpos de agua y tiraderos de basura. Áreas de conservación. Al igual que en Pescadero, el desarrollo existente en Todos Santos podría vulnerar la zona de recarga sobre la que se encuentra. Por tanto, es indispensable restringir las actividades próximas al escurrimiento vinculado con dicha área de recarga. Bueno, ahí en el aprovechamiento de zonificación, los de mayor aprovechamiento residencial alto, pues llama la atención, ¿no? O sea, que no esté, y los de menor aprovechamiento, lo de habitacional popular, ¿no? Que se dijo, ¿no? Que no están, porque también hablaba algún diputado federal que Claudia Sheinbaum estaba haciendo vivienda, ¿no? Que el primer proyecto de su política de vivienda lo hizo en Baja California Sur, pero realmente lo hizo en Los Cabos. Y todavía ni siquiera tienen los predios. O sea, apenas va ese proyecto va raro. Y sí sería muy interesante ver cómo esa habitación, que es o sea, por lo que se entiende sería una habitación popular, pues cómo le está enganchando con el PDU de ahí de Cabo, ¿no? O sea, porque que esa sí se va a tener al PDU o no, porque como es federal y es de la presidenta, entonces sí se hace como sea, en donde sea, pues cómo, o sea, sí va a respetar eso. Pero aún así, pues ahí va a quedar todo, o sea, se va a quedar la vivienda en Los Cabos, porque el gobierno federal pues lo ve muy así, que Baja California Sur son básicamente Los Cabos, y ya estas zonas como este polígono de Todos Santos, Pescadero, Cerritos, pues quedan a la deriva, pero sí llama la atención esto, ¿no? Este aprovechamiento vigente, donde la habitación popular, pues se considera ahí que es de menor aprovechamiento, ¿no? Y también así ponen residencial turístico, cuando realmente el residencial turístico pues, sí es como de los de más aprovechamiento, porque claro, lo ponen de menos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Ok. Bueno, también hoy están aquí también más compañeras, si van queriendo comentar eso, pues nada más nos dicen y ya para seguir. Ok. Bueno, entonces acá seguimos en elementos ambientales, dunas. Se identifica una superficie de dunas coincidente con el desarrollo urbano de Todos Santos, por lo que es necesario restringir nuevos desarrollos de alto impacto en dicha franja. Disposiciones de RSU. Indica un tiradero de basura que, si bien no se encuentra próximo a asentamientos humanos, sí se ubica próximo a un escurrimiento, por lo que es necesario que se lleven a cabo las medidas necesarias para evitar efectos adversos al ambiente. Fuente de elaboración propia, Implan, La Paz 2023. Entonces, acá en la siguiente página vemos, pues,
cómo está el mapa de eso que se mencionó ahorita. Pati, una pregunta, tú en tu experiencia así, trabajando con el PDU, tú, o sea, ¿ustedes han tenido acceso a otros mapas que estén como más, como menos, Más, Cargados, pues sí, más recargados. específicos? Porque aquí esto, o sea, realmente o sea, todos tienen el mismo formato y realmente pues ni se alcanza a ver bien dónde está cada cosa, o sea, Sí, están, pues tienen muchas sobreposiciones. muy precarios, ajá, Sí. No, pues cumplen para el documento, pero para efectos de análisis de nosotros, por ejemplo, pasado este trabajo de este documento para presentar al Cabildo, que esperemos estarlo presentando, ojalá, digo, la primera quincena de octubre, y ya para después seguir trabajando en las mesas donde propiamente se empezará a integrar la carpeta de modificaciones. Pues una de las primeras cosas es pedirle toda la documentación como la vamos a requerir nosotros para poder trabajar. ajá, Todos los mapas impresos, pero a lo mejor pues ya impresos en un formato grande nos dan más posibilidades para trabajar sobre ellos, porque aquí en pequeño y con tantas sobreimposiciones, por ejemplo, yo hallé uno que estuve revisando y que me pareció de interés, porque la comunidad no, pues la comunidad no se conoce a sí misma, no tiene información sobre todo su ecosistema comunitario, social, medio ambiente, todo. Es qué zonas, cuántas hectáreas abarca el ejido, están en posesión del ejido, y ajá. cuáles zonas son. Entonces, allí un mapa ahí donde sí vienen señaladas todas las zonas que son ejidales. No sé si ya les ha tocado verlo. Sí, 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 ya leímos esa parte, Ujú. pero tú dices en el PDU. Sí, en este que está Sí, vigente, pues, sí, 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 ya revisamos esa parte, ya pero revisaron. vuelvo a decir lo mismo, o sea, realmente no se alcanza a apreciar, así que tú digas, ay, empieza, no sé, digamos algo en la cabeza Olmeca y para allá, o sea, no, ni siquiera trae las calles, o sea, eso es a lo Sí, que yo me refiero, que no hay así sí, como que una definición realmente o sea, no se alcanza a apreciar realmente cuáles zonas son nada. pues todo eso nosotros tenemos carta para hacer modificaciones a los mapas. Ujú, O sea, es decir, a nosotros nos interesa como comunidad que esté claro, sí, ok, los tipos de suelo y esto, pero que estén claros todos estos aspectos. Por ejemplo, no hay ninguno que tenga ya en la zona urbanizable, ajá, no hay ninguno que venga la red de barrios, por ejemplo, porque esas son las zonas ahorita que ellos a todo lo más cercano urbanizable para no recargar al municipio de dispersión, mayor dispersión para instalación de infraestructura, ajá, pues le están metiendo a que se densifiquen, o sea, aumentar los niveles de densidad en estas partes ya cercanas, ¿no? O sea, claro. la mancha urbana, que le llaman. Sí, sí, sí. Pues en ese sentido, un mapa de barrios, que desde los más antiguos hasta los Ándale, y nuevos, y también y eso. las zonas hacia donde está quedando direccionada esa permisividad de crecimiento, todos esos mapas no vienen en el PDU y nosotros sí los queremos Exacto, como comunidad, nos son importantes. exacto. Sí, pues más o menos, por ejemplo, aquí en este mapa, pues vemos muy específicamente esto que estamos mencionando, como dicen, o sea, zona urbana, o sea, hasta dónde ellos están considerando la zona urbana, hasta Topete o Topete ya no, o sea, qué partes son, o sea, qué partes se consideran, ¿no? O sea, y para este otro lado igual, o sea, hasta la calle de ahí de Huerto o más, o sea, todas esas cosas
para poder decir, ¿no? Igual aquí, o sea, unidades económicas, pues sí, o sea, unidades económicas, pero pues, o sea, ¿para qué o qué o de qué tipo de unidades económicas? O sea, está muy así, muy abstracto todo. Sí, pues Entonces, nosotros lo vamos a convertir a un lenguaje de la comunidad que sea pues muy entendible para nosotros y sí que tenga lenguaje técnico, pero pues que sobre todo que la comunidad lo podamos comprender, ¿no? Y estar claro, online en los temas. sí. No Bueno, tenemos la respuesta es no, no tenemos nada aparte que lo que viene en el PDU. ok, perfecto. Entonces seguimos con nuestros mapitas. Vamos a seguirle aquí, sector 3, las playitas, en la página 281, la figura 109, estructura territorial urbana actual, sector 3, las playitas. Aquí tenemos igual la zona urbana, manzanas urbanas, dunas, riesgo por inundaciones, arroyos, vías urbanas, zona de recarga acuífera, políticas territoriales, agrícola, de aprovechamiento y de conservación. Entonces, a ver, agrícola, eso también veíamos el otro día en otro lo que marcaba muy poco de agrícola y en realidad sí hay mucho más que ya es agrícola desde hace mucho tiempo. Entonces, esa es otra observación también aquí en este mapa, que marca muy poquito de agrícola y realmente pues las playitas sí tiene bastante producción agrícola. Seguimos página 282, modelo de aptitud territorial. El modelo de aptitud territorial se distingue en el diagnóstico como un elemento que nos muestra, según las características físicas actuales, cuál es el potencial y uso ideal de un territorio en particular. El modelo en sí se basa en el enfoque presión, estado, respuesta, PER, a partir del cual se construyen los resultados. Elección de capas de criterio. Uno de los pasos metodológicos fundamentales es la creación de variables, capas que se consideran necesarias en la evaluación. Como se muestra en la tabla 50, en el caso que nos ocupa, las capas se seleccionaron y agruparon según la dimensión correspondiente dentro del marco definido por el PER. Además, la elección de variables responde tanto a la escala de trabajo regional como a la disponibilidad de información en formato cartográfico. Como puede apreciarse, cada dimensión está integrada por 4 variables que se complementan con algunas de carácter restrictivo. Tal y como muestra la figura 110, ambas dimensiones suman 100%. Los indicadores de estado tienen un peso de 40%, mientras que los de presión el 60%. Esto no significa que la dimensión ambiental sea menos importante en la definición del modelo. La incorporación de variables relacionadas con el suelo, la vegetación y el agua da cuenta de ello. Sin embargo, dado que el objetivo central es identificar las zonas con la mejor aptitud para el desarrollo urbano y turístico, la valoración otorga un mayor peso a las variables que explican y definen dicha vocación. Figura 110, listado y categorización de las variables criterio. Indicadores de estado de 40%, uso de suelo y vegetación, topografía, pendientes, edafología, peligro de inundación por mareas y tormentas, zonas de recarga y descarga. Indicadores de presión 60%, proximidad a localidades urbanas, densidad de actividad turística, grado de atractivo para el desarrollo turístico, disponibilidad media anual de agua en el acuífero, DMA. Elementos restrictivos, dunas costeras, zona de palmar, pozos, represas y obras de captación pluvial, fallas y fracturas, cauces y arroyos, rellenos sanitarios y tiraderos al cielo abierto, fuente, elaboración propia en plan al 2023 en sesiones de formulación participativa. ¿Quieren comentar algo hasta aquí? Seguimos. Yo nada más sí quiero comentar algo aquí en donde dice... dice, sin embargo, dado que el objetivo central es identificar las zonas con la mejor aptitud para el desarrollo urbano y turístico, o sea, totalmente así la lupa o el enfoque puesto siempre a lo turístico, una vez más aquí lo podemos leer también. Pero al gran turismo, ¿no? Al gran turismo aparte, exactamente. Página 283. Dicho lo anterior, a continuación se detalla y justifica por dimensión la elección de cada una de las variables criterio involucradas en la definición de la aptitud urbano-turística. O sea, no manches, otra vez.
Grados de aptitud. Es importante enfatizar nuevamente que para lograr una representación más fina de los rangos de aptitud más altos, se llevó a cabo una reclasificación final que derivó en los 5 intervalos de clase, manteniendo el fundamento geoestadístico de pesos de estado-presión de todos los criterios involucrados, debido a que en el proceso de álgebra de mapas se normalizó a valores absolutos que requirieron ser reagrupados. Los 5 categorías finales se describen en la tabla 46. Clases para definir el grado de aptitud urbano-turística sostenible. Clase muy alta, alta, moderada, baja, muy baja. Característica de la muy alta, suelo con las mejores condiciones desde el punto de vista ambiental y artificial, es decir, que presenta la mayor congruencia y consistencia frente a los criterios aplicados. Alta, son aquellas porciones de territorio que presentan condiciones aceptables para el alojamiento de actividades urbano-turísticas, no obstante su desarrollo debe llevarse a cabo de forma paulatina. Moderada, son zonas que presentan ciertas limitaciones para el desarrollo urbano turístico sostenible, pues reducen parcialmente beneficios o implican riesgos de degradación en el empleo sostenido del territorio. Su ocupación por usos urbanos y turísticos deberá ser cuidadosamente evaluada, debiendo priorizar ante todo la ocupación de suelo con grado de aptitud alta y muy alta. Baja, áreas que presentan limitaciones importantes para su uso sostenido debido a implicaciones ambientales y territoriales que hace que su utilización solo se justifique de forma marginal. Muy baja, zonas con graves restricciones de índole fundamentalmente biofísicas, aunque también se relacionan con limitaciones en términos de cercanía a asentamientos humanos, infraestructura, equipamiento y servicios. Su ocupación con usos urbano-turísticos implicaría riesgos importantes en el mediano y largo plazo. Fuente elaboración propio Implan La Paz 2023 en sesiones de formulación participativa. Restricciones. En primer lugar, se definieron los elementos que constituyen una restricción al desarrollo, tabla 47, ya sea por la necesidad de proteger dunas, cauces y arroyos, riesgos naturales, la presencia de infraestructura y el régimen de la propiedad. Tabla 47, restricciones de estado y de presión. Dimensión, concepto, variable, criterio y fuente. Dimensión, estado, concepto, ecosistema costero. Variable, presencia de dunas, criterio, elementos restrictivos, fuente, municipio. Dimensión, estado, hidrología, presencia de cauces y arroyos, elementos restrictivos, INEGI. Estado, geología, presencia de fallas y fracturas, elementos restrictivos, INEGI. Presión, manejo de residuos sólidos, presencia de sitios de disposición final, elementos restrictivos, trabajos de campo. Presión, infraestructura hidráulica, presencia de pozos, represas y obras de captación pluvial, elementos restrictivos, INEGI y CONAGUA. Presión, el régimen de la propiedad, zonas ejidales, elemento condicionante, RAN. Fuente de elaboración propia, Implan La Paz 2023 en sesiones de formulación participativa. Ponderaciones de indicadores de estado. Baja California Sur es una región con una biodiversidad y riqueza ambiental destacada, situación que ha propiciado un desarrollo turístico acelerado en las últimas décadas. En su extenso territorio se observa una amplia diversidad de ecosistemas, matorrales, selva, pastizales, palmar y ambientes acuáticos. En este sentido, la capa de uso de suelo y vegetación incorpora dentro del modelo, tabla 48, un criterio que promueve la protección de aquellas zonas del territorio que deben ser excluidas de la urbanización y la actividad turística de alto impacto. Tabla 48, ponderación de variables de uso de suelo y vegetación, 10%. Variable, agricultura de riego anual, moderada. Agricultura de riego anual y permanente, moderada. Agricultura de riego anual y semipermanente, moderada. Bosque de mezquite, muy baja. Matorral cerco crassicaule, muy baja. Matorral sarcocaule, muy baja. Palmar natural, muy baja. Pastizal cultivado, moderado. Pastizal inducido, moderado. Sin vegetación aparente, alta. Vegetación secundaria arbustiva de matorral sarcocaule, moderada. Fuente de elaboración, Implan, en sesiones de formulación participativa. La superficie del estado de Baja California Sur se caracteriza por la sierra y la planicie costera. La zona más escarpada es la que colinda con el Mar de Cortés, mientras que la que da al Pacífico se distingue por una amplia planicie costera en la que se observan una serie de barras o cordones litorales, barreras de arena y grava. En este sentido, la presencia de terrenos inclinados es una de las variables fundamentales en la toma de decisión basada en análisis geoespacial multicriterio, tabla 49. Por ello, en el caso de la subregión se le otorga un peso relevante dadas sus implicaciones tanto en materia de riesgo como en la provisión de infraestructura y servicios.
Precisamente los trabajos de campo permitieron identificar que la ocupación de zonas inclinadas en los frentes de playa y de los 3 polígonos de estudio es un patrón predominante en el modelo de crecimiento urbano turístico actual. O sea, ya nada más no es crecimiento urbano, es crecimiento urbano turístico. Esto empezó a cambiar desde la página, esto sí hay que ponerlo, ¿no? Desde la página 282. Uh-huh. Sí. Yo creo, Adriana, que aquí esto de crecimiento urbano turístico siempre lo vamos a tener presente en zonas de playa, ¿no? Sí, o sea, pero ¿cómo? O sea, ya lo pusieron como, o sea, se supone que sí, es un plan de desarrollo urbano y ya de repente ya totalmente también turístico. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no entonces cultural? Si también es realmente el turismo de Todos Santos también va muy de la mano con lo cultural, o sea, ¿por qué lo ponen ahí ya de cajón? Eso sí habría que verificar por qué. Sí, o sea, como ya lo empezaron a poner así y seguramente ya se va a seguir así durante todo el PDU. Aquí estamos en la 286, tabla 49, ponderación de variables de la pendiente del terreno, 10%. Variable de 0 a 10%, alta, de 11 a 15%, moderada, de 16 a 20%, baja, del 21 al 30, del 31 al 40 y del 41 al 45, muy baja. Fuente de elaboración propia, en sesiones de formulación participativa. Los entornos costeros están cada vez más expuestos a riesgos asociados a los efectos del cambio climático. En el caso particular de la región de la Baja California Sur, destacan los de carácter hidrometeorológico extremos. Así, en virtud de la disponibilidad de información y al hecho de que la localización geográfica de la entidad en el extremo sur de la península lo hace particularmente proclive al paso de huracanes y tormentas, entre 1950 y 2018 se registró el impacto de 26 huracanes y 34 tormentas tropicales. El modelo incorpora las variables de peligro a inundaciones asociado a huracanes y mareas, calculada y publicada en el Atlas de Riesgos Municipal, vigente que está disponible en la página de Implan La Paz, tabla 50. Ponderación de variables sobre el peligro por tormentas y huracanes, 15%. Alto, variable alto, muy bajo. Medio, moderado, bajo, alto. ¿Cómo así? En sesiones de formulación participativa. Ponderación de variables sobre el peligro por tormentas y huracanes, 15%. De acuerdo con las características climáticas que se presentan en la región de La Paz, la disponibilidad de agua potable, así como los elementos involucrados en el ciclo del agua, son claves para el desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. En ese sentido, el criterio de zonas de recarga y descarga es fundamental dentro del modelo de aptitud urbano-turística. ¿Ves? Ya lo cambiaron a urbano-turística. Buscando a partir de priorizar la conservación de aquellas zonas que presentan mayor capacidad de infiltración de agua hacia los acuíferos. La capa cartográfica que brinda este criterio es resultado del trabajo Cachadurian Marra 2020, en donde se identificaron las zonas de recarga y descarga de flujos regionales en todo el país. Desde una visión sistémica, este trabajo clasificó dichas zonas a partir de la relación entre el sistema de flujo regional y otros elementos ambientales, siendo estos los siguientes: topoformas, edafología, usos de suelo y vegetación, datos piezométricos y presencia de agua superficial perenne. De esta manera, la cartografía resultante del estudio se toma como evidencia de la asociación sistémica entre puntos o zonas de carga y descarga de agua subterránea con sus probables zonas de recarga, ya sean ambientes montañosos o costeros. Las zonas de recarga son cruciales para mantener la infiltración del agua sin obstrucciones, acciones que implican atender eficientemente la pérdida de suelos, deforestación y alteración de la topografía. Asimismo, debido a la proximidad del nivel del agua subterránea con la superficie y el movimiento ascendente del agua subterránea, las zonas de descarga son más propensas a inundarse ante eventos hidrometeorológicos que provoquen la precipitación de grandes volúmenes de agua. En este sentido, este criterio se incorpora al análisis brindando la menor valoración de aptitud para uso urbano-turístico a las zonas de recarga debido a su importancia ambiental y de subsistencia de las dinámicas urbanas, así como las zonas de descarga ante riesgo de inundación, tabla 51. En los caos de tránsito para recarga o descarga se asigna un valor moderado debido a que son zonas que no favorecen completamente la infiltración, y por último se asigna el valor más alto a las zonas que no presentan
capacidades de infiltración debido a sus condiciones físico-naturales o por el impacto humano que presentan. Tabla 51, ponderación de variables de las zonas de recarga y descarga, 7.5%. Recarga, muy baja, descarga, baja, tránsito, recarga, moderado, tránsito, descarga, moderada, tránsito, alta. Fuente de elaboración, Implan, sesiones de formulación participativa. Página 288, ponderaciones de indicadores de presión. Históricamente la península de Baja California se ha distinguido por un patrón de ocupación del territorio disperso y de una relativa baja densidad poblacional, si bien existen concentraciones urbanas como Los Cabos y La Paz, cuyo crecimiento se vio impulsado por el boom inmobiliario turístico de los últimos años. Sus extensos municipios se caracterizan por una estructura dispersa y poco densa. Tal es el caso en la subregión en los que las concentraciones urbanas de importancia se muestran limitadas. Tabla 52. En este sentido, dadas las características biofísicas presentes, predominio de paisaje desértico con extensas zonas de matorral, la capacidad de dotar de infraestructura, servicios y equipamiento es limitada, por lo que la cercanía a las concentraciones urbanas que gozan de mejor cobertura se convierte en un criterio crucial en la denominación de la aptitud para el desarrollo urbano turístico. Tabla 52. Ponderación de variables sobre la proximidad a las localidades urbanas, 2.5. Proximidad a localidad urbana. Alta de 0 a 500 metros, moderada de 501 a 1500 metros, baja 1501 a 2500 metros, muy baja más de 2500 metros. Fuente de elaboración propia, Implan, sesiones de formulación participativa. Dado que el modelo busca definir el grado de aptitud urbano-turística del territorio, en análisis se incorpora una variable que mide la concentración de unidades económicas orientadas a la prestación de servicios turísticos. Tabla 53. Esto con el fin de castigar la dispersión de este tipo de actividad debido a no solo a sus implicaciones en materia de provisión de infraestructura y servicios, sino que se convierte en un promotor del crecimiento urbano disperso y fragmentado. Tabla 53, ponderación de variables sobre las unidades económicas turísticas, 10%. Alta, alta, media, moderada, baja, baja. Ok, fuente de elaboración propia. Este criterio integra información relacionada con la existencia de senderos dentro de los polígonos de estudio, con la que se evalúa tanto su nivel de consolidación para la actividad turística como el riesgo de urbanizarse en función de su proximidad a los asentamientos urbanos. Tabla 50. Humanos. Ajá. Ponderación de variables sobre el territorio turístico, 10%. Consolidado, alta, con potencial, moderado. Fuente de elaboración propia, Implan, formulación participativa. Es el volumen medio anual de agua subterránea que, cuando es positivo, puede ser extraído de un acuífero para diversos usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Cuando este valor es negativo, indica un déficit, o dicho de otro modo, estrés hídrico. El ejemplo que se muestra en la tabla 47 pertenece a la subregión. Tabla 55, ponderación de las variables de disponibilidad de agua en el subsuelo, 15%. Variable, los planes, menos 4.6, muy bajo. San Bartolo, 1.8, moderada. Santiago, 0.34, baja. Fuente de elaboración propia, Implan, La Paz 2023. Resultados, la figura 111 da cuenta de la aptitud urbano-turística en el polígono de Todos Santos, el Pescadero Playitas. Como puede apreciarse, el suelo con grado de aptitud alto y muy alto está concentrado en torno a las principales localidades ubicadas en la zona centro y sur del polígono. De acuerdo con la tabla 47, el suelo con la mejor aptitud para el desarrollo urbano turístico ocupa poco más del 10%, de los cuales solo el 3% es suelo con un grado de aptitud muy alto. Las áreas con aptitud moderada, que como ya fue señalado en distintos momentos del documento, presentan limitaciones al desarrollo, ocupan en este caso poco más del 20% de la superficie total del polígono. Por su parte, los suelos con poca o ninguna vocación para usos urbano-turísticos ocupan casi el 70% de la superficie total. Tabla 56, superficie según grado de aptitud en la subregión. Aptitud urbano-turística muy alta, la superficie es de 1274.12, que representa el 3.25%. Alta, 3213.07, que representa el 8.20%. Moderada, 8009.13, 20.45%, baja 25.519.09, que es el 65.15%, y muy baja 1.155.11, que es el 2.95%. Fuente de elaboración propia, Implan 2023. Figura 111, resultados del modelo de aptitud territorial en la subregión.
Entonces, aptitud urbano-turística, muy baja, baja, moderada, alta, muy alta y restricciones. Aquí podemos ver. Se supone que podemos ver todo eso, pero pues muy por encimita. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? No, seguimos. No, gracias. Página 292. ¿Le puedes seguir tantito para tomar tantita agua? Sí. Ahí vengo. Aquí le seguimos. Es escenarios y requerimientos, proyecciones demográficas. Para calcular la proyección demográfica 2030 y 2040 se tomó como base la información disponible en los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para 2000, 2010 y 2020. De esta forma se identificó la tendencia y la tasa de crecimiento de los últimos años. Tomando como base los datos anteriores, se realizó la proyección de población por el método de mínimos cuadrados, el cual se utiliza para predecir la población futura de una región o país, mediante el ajuste de una línea de tendencia de los datos históricos de población. Al aplicar este método se obtiene una ecuación que representa la tendencia de crecimiento de la población, lo que permite realizar estimaciones y proyecciones para los siguientes años. Tabla 57, proyecciones de población. Bueno, están estas proyecciones que ya habían salido, están en otro lado, que ya también habíamos tenido, que supone, bueno, que también cuando se les preguntó durante las reuniones no supieron contestar cómo sacaron estas proyecciones. Dijeron que lo iban a checar y se llevaron como hacer unas anotaciones, pero pues nunca dijeron cómo sacan que en el 2040 va a haber 17,000 personas. Por tanto, el crecimiento neto proyectado al 2040 es de 17,585 habitantes, lo que indica un crecimiento alrededor de 5,300 habitantes. Requerimientos urbanos. La región de estudio cuenta con, aparte, me acuerdo que el secretario decía, no es que eso es el tope, pero no es que va a ir hasta allá. Pero aquí dan a entender que sí va a llegar a esa cantidad, ¿no? O sea, la región de estudio cuenta con un total de 4,811 viviendas, las cuales 71,48 son viviendas particulares habitadas según el último censo de población y vivienda. Además, de acuerdo con información presentada en apartados anteriores, el total de población es de 12,223 habitantes, lo que indica que existen 3,55 habitantes por vivienda. Lo anterior permite estimar los requerimientos de vivienda y suelo requeridos para los años 2030-2040, junto con la superficie destinada a vialidades y otros equipamientos que den servicio a la población antes proyectada. Por otra parte, es necesario mencionar que, derivado de la dinámica turística de la región, se consideró necesario identificar los requerimientos de suelo para el uso hotelero. Por ello, se realizó una estimación aproximada de la demanda de este uso que será desglosada a continuación. Viviendas y suelo para uso habitacional. Los requerimientos de vivienda se estiman en 4,607 unidades en un horizonte al 2040, considerado un incremento poblacional de 17,585 habitantes y una ocupación de habitantes por vivienda de 2,89 para 2030 y 2,19 para 2040. Lo anterior indica que la composición de los hogares cambiará, incrementando el número de hogares unipersonales y por lo tanto de viviendas y suelo. En la tabla 58 se muestran las necesidades de suelo requerido para el uso habitacional. Viviendas particulares. Pasamos 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, de 1,000 a 1,300 a 1,900 a 3,400, 5,090 y 8,045. Habitantes, ¿qué será eso? Habitantes por vivienda. Habitantes por vivienda, 4,9, 4,2, 3,5, 2,8, 2,1. Aquí cada vez va a vivir menos gente en cada casa. Densidad. No hay datos hasta el 2030, que ni siquiera esa es una proyección. Ya a partir de aquí son puros 10,0 y 15. Necesidad de viviendas cada 10 años. 1,600 y en 2050 2,900. Suelo necesario en hectáreas 165 y en 2040 197. O sea, aquí lo que ellos pues sí, ¿no? Se están considerando que sí va a haber ese alto crecimiento.
O sea, no lo ven como un problema, ni mucho menos. No, para nada. Entonces, bueno. Se estima que para el año 2040 se requerirá alrededor de 362 hectáreas para viviendas, lo que implicaría además la construcción de 109 hectáreas de superficie para vialidades, además de 142 hectáreas destinadas a otros usos, entre ellos el equipamiento de servicios destinados a cubrir las necesidades de la población futura. Tomando como parámetro los porcentajes de la demanda potencial de vivienda estimada por el Infonavit, el municipio de La Paz al mes de diciembre 2022, se estima que 33.26% de la oferta de vivienda debe ser económica, hasta 2.7 UMA, 20.23% popular, de 2.8 a 4.1 UMA, 17.59 tradicional, de 4.2 a 5.8 UMA, 15.70 residencial, de 5.9 a 9 UMA y 13.22 residencial plus. Bueno, ahí viene con una figura. Mayor a 9 UMA. Sin embargo, para ajustar dichos parámetros a los usos de suelo de este documento se agrupará de la siguiente manera: alta densidad económica, media densidad popular tradicional, baja densidad residencial y residencial plus. Entonces aquí esta tabla, ¿no? Económica, 33, popular, 20, tradicional, 17, residencial 15, residencial plus 13. Entonces, bueno, habría que ver como mayor detalle esto de económica, ¿no? ¿Cuál es la vivienda económica? O sea, ¿qué características tiene? La popular, de la tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre económica y popular? Si eso no viene. Igual y ahorita lo describe, ¿no? Pues siempre pensamos eso, pero no. La tabla 59 muestra los requerimientos estimados para la subregión. Requerimientos suelo y vivienda, no, pues ya no lo va a describir. No. De uso suelo y plazo de desarrollo. A ver, plazo, mediano plazo, largo plazo, 2030, 2040. Alta densidad, hasta 2.7 UMA. Media densidad, baja densidad, viviendas requeridas. Bueno, que UMA es unidad de medida y actualización. Sí, unidad de medida y actualización. Alta densidad, 548, 54.8. Luego media densidad, 623, 62.39. Baja densidad, 477, 47.72. Viviendas requeridas, 1.650. Para el 2030. 1.650 viviendas. Y para 2040, ahí están los cálculos, y dice, serían 2.956 viviendas. O sea, en el 3.000. Sí, o sea, en el polígono, 3.000 viviendas. No, pues sí, es un cambio total, ¿no? Sí. Cuartos de hotel y suelo para uso hotelero. En cuanto al crecimiento de oferta y demanda turística, se tomaron como base los datos históricos de Ratatouille, de la Secretaría de Turismo, de los años 2010 y 2020, los cuales proporcionan los cuartos disponibles y ocupados al año en de La Paz. Para conocer la oferta y demanda de los cuartos de la región de Todos Santos, se identificó el número de unidades económicas destinadas al alojamiento turístico en la zona y se interpoló con los cuartos disponibles en todo el municipio, arrojando datos en la tabla 60. Cuartos disponibles: Baja California Sur, La Paz, subregión, 19.268, 27.817. La Paz, 2.584, en 2020, 3.731. Subregión, 521, 752. Ahora bien, identificado el número de cuartos disponibles considerando una ocupación del 60%, se retomó el método de mínimos cuadrados para proyectar la necesidad
de cuartos para los años 2030 y 2040, resultando en un incremento aproximadamente de 462 cuartos para el 2040. Para determinar la ocupación territorial se orientará la existencia de dos tipos de uso hotelero. El primero con una densidad media, lo que permitirá la construcción de 61 cuartos en lotes de 1.400 metros cuadrados en promedio. El segundo con una densidad alta, donde en lotes con una superficie promedio de 15.000 metros cuadrados podrán desarrollarse 364 cuartos. Lo anterior resultó en la necesidad de aproximadamente 1.48 hectáreas solo para un uso hotelero, además de 0.44 para vialidades que derivan del desarrollo del uso hotelero. Requerimientos para uso hotelero. Proyección de oferta hotelera. Cuartos, 752, 938 y 1.214 para 2040. Ocupación hotelera 60%, 2030 590, 728. Necesidad de cuartos cada 10 años, 231, 231. Suelo necesario para hotel de media densidad, punto 27. Suelo necesario para hotel de alta densidad, punto 48. Vialidades necesarias para hotel de media densidad, punto 08, punto 08. Vialidades necesarias para hotel de alta densidad, punto 14. Por otra parte, es necesario que al ser una región con vocación turística, determinó que existirá un ligero incremento en la población flotante que arribará a la zona por el desarrollo hotelero. Por lo tanto, se estima que para el 2030 habrá 246 personas que no vivirán necesariamente en la región, pero demandarán los servicios. Mientras que para el 2040 se estima que serán empleados 304 personas en usos destinados al turismo. Equipamiento. En el siguiente apartado se presenta el cálculo de los requerimientos de equipamiento para la población de la subregión de Todos Santos, El Pescadero, Las Playitas, con horizonte al 2040. De acuerdo con las predicciones de población realizadas por este documento, se contarán con 17.585 habitantes. Con esta población se mantiene la jerarquía urbana media del SNU, que va de los 10.000 a los 50.000 habitantes. Educación. Los requerimientos de equipamiento educativo al 2040 corresponden al nivel básico, específicamente aulas de secundaria técnica. Actualmente se carece de este tipo de unidades de servicio. Tabla 62, equipamiento del subsistema de educación requerido al 2040 en la subregión. Secundaria técnica, unidad básica, aula, superficie 807 metros cuadrados. Unidades requeridas 5, o sea 5 aulas. Unidades existentes 0, unidades faltantes 5. Bueno, pues 5 aulas, pues no. Aparte, no manches. O sea, esto es lo único, así, educación, esto es lo único que... Bueno, Así. ya habían mencionado algo de educación en otros apartados, pero era exactamente igual, ¿no? Así como... Sí. O sea, en el de turismo sí viene todas, o sea, también está muy austero, pero pues según ellos lo ponen así como más detallado. Pero ya en el de educación, nada más viene esa triple tabla. Aparte, o sea, ¿de dónde sacaron la secundaria técnica? O sea, no. Cultura. El equipamiento cultural en el polígono en Todos Santos, El Pescadero, Las Playitas, guarda una especial relevancia debido al carácter turístico ligado al patrimonio histórico del centro de Todos Santos. Los elementos requeridos al 2040 buscan principalmente la difusión de esta cultura y puedan contribuir con la conservación de la identidad en la región. Equipamientos del subsistema cultura requeridos al 2040 en el polígono de estudio. Biblioteca pública municipal, unidad básica, silla en sala de lectura. Superficie promedio de terreno, 11.25 metros cuadrados. VS requeridas, 2.814. Sillas de lecturas. Existente 0. Faltantes, 2.814. Y superficie 31.653 metros cuadrados. Museo local, área total de exhibición. Superficie promedio, 2.50.
VS requeridas, 158. Existentes 0, VS faltantes 158, 1780 metros cuadrados. Pero VS requeridas, o sea, 158 áreas de exhibición, ¿no? Harían falta. Ujú. Entonces, Casa de Cultura, área de servicios culturales, 3 metros cuadrados, 87,952 áreas de servicio culturales. No manches, son muchísimos, pero existentes 1,102. Faltantes 86,000. Centro, bueno, en total 989. Pero Centro Social Popular, metros construidos, 4.5, pero 511.079 VS existentes y faltantes 11.079, 124. No es punto, es coma. Bueno, 124.634. Ujú. Yo creo que aquí en esto, tanto Anita como Pati nos podrían ayudar mucho porque ellas tienen más idea de qué es lo que hay. Claro. Según yo, sí hay un centro social. Centro Social Popular. Sí, ¿no? El que está junto al Hotel Guaycura por la Topete bajando. Ah, el DIF. O sea, este está considerado como un centro social popular. Yo lo consideraría así. Ajá. Pero bueno, por ejemplo, dice, ahí en el Centro Social Popular dice superficie promedio de terreno por unidad, ¿cuál era VS? Unidad básica de servicio. De servicio. 4.05 metros cuadrados, eso se me hace como muy... Y luego superficie requerida, 124,634 metros cuadrados, o sea, como que... Sí, estos cálculos no están... Realmente todas estas tablas están hechas como muy extraña manera, Uh-huh. que da la impresión que ni siquiera fueron revisadas, o sea, son datos así al azar, casi. Uh-huh. Vamos a ver. Salud, como se menciona en el diagnóstico, actualmente el 83.33 de los establecimientos de salud en la región son privados. Por otro lado, el 72.07 de la población es derechohabiente de servicios de salud pública, por lo que existe la necesidad de dotar los espacios para estas personas. La tabla 64 muestra los requerimientos de equipamiento de salud al 2024. Equipamiento de salud 2040. Esto ya lo habían puesto, ¿no? Es que es lo que voy a checar. Ahorita estamos en la síntesis del diagnóstico pronóstico. Y la vez pasada era puro diagnóstico. Pero entonces, o sea, la vez pasada que ya vimos como un poco estas tablas también así, habría que ver si no son exactamente las mismas, pero, o sea, como es diagnóstico sectorial, que es el otro apartado en el índice, y ahorita estamos en síntesis de diagnóstico pronóstico, o sea, como que aquí de ese diagnóstico le está sacando un pronóstico al 2030 y al 2040, se supone, y en el otro simplemente era un diagnóstico. Ah, claro, porque este es al 2040. Ajá. Coco, te puse en silencio porque estaba entrando un ruido, pero cuando quieras hablar le picas a tu micrófono, por favor, ¿vale? Va. Ok, consultorio, bueno, aquí los centros urbanos, claro, porque estos son a 2040. Ajá. Sí, y los otros son como... Lo actual. Ajá, el diagnóstico actual. sí. Bueno, también, pero están igual de descabellados que los otros. Bueno, estos de hecho estarían más descabellados porque son proyecciones a futuro basadas en las otras que en la población. Ajá. Ajá, en esa de población que estaba bien rara. Uh-huh.
Consultorio, 300, superficie promedio, 300 metros cuadrados. VS requerida, 126 consultorios. Existentes, 5. Faltan 121. 36.182 metros cuadrados. O sea, pero esto ya sería, o sea, 36.000 metros, o sea, eso ya es, o sea, sería una mega urbe, o sea, centro de salud con hospitalización, consultorio 500, US requiere 126, existente 6, y luego la otra unidad familiar, 1000, unidades requería 183, existente 0. Bueno, tablas también están. Esta unidad de medicina familiar ISSSTE, consultorio 331, US requería 60, existen 2, 58 faltantes. Y luego carro, camilla, puesto de socorro, carro, camilla, 396 carros, camilla, 0, 3 faltantes, 396. Camas sensable, 125 metros cuadrados, 754 camas sensables. Aparte, centro de urgencias, 0, 754. Faltantes, 34.205 de superficie requerida. Es importante recordar que actualmente existe una concentración de servicios de salud en el centro de Todos Santos, por lo que los nuevos equipamientos deberán promover la consolidación de otros puntos en el polígono. Bueno, asistencia social. La tabla 65 muestra los requerimientos de asistencia social 2040. Equipamiento del subsistema de asistencia social requerida en la subregión. Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil, CADI, unidad básica aula, 238.50 metros cuadrados. Por eso requerías 15, existente 0, necesitan 15, la superficie 3.670. Luego, Centro de Desarrollo Comunitario CDC, unidad básica aula, 360 metros cuadrados, 241 USB requeridas, existente 0, faltantes 241, 86.690. 629. Ah, 629. Comercio y abasto. La tabla 66 muestra los requerimientos de equipamiento de comercio y abasto al 2040. Es importante recalcar la necesidad del mercado público, ya que indica como proyecto prioritario el PSDR 2007 y no se ha concretado. Del mercado público, ¿no? Y como estos en mi mercado, ¿no? Tabla 66, equipamiento del subsistema de comercio requeridos al 2040 en el polígono de estudio. Plaza de usos múltiples, tianguis o mercado sobre ruedas. Unidad básica, espacio para puesto. Superficie 90 metros cuadrados, 145 espacios para puestos, 0 existentes, 145, 13.084 metros cuadrados. Mercado público, puesto, 30 metros cuadrados, 145 no existen, faltan 145 y la requerida 4.360 metros cuadrados, 4.360. Tienda rural regional, unidad básica tienda, superficie 75 metros cuadrados, puede ser requerida 6 tiendas, 0 existentes, 6 faltantes. 448 metros cuadrados. Tienda o centro comercial del ISSSTE. Metros cuadrados de área de venta. Superficie 4.34. USB requeridas 16.909. Existente 0. Faltantes 16.909. Requeridas 73.299. Elemento, farmacia ISSSTE, metros de área de venta, metros cuadrados. Superficie
1.80, USB requeridas 4.740, VS existente 0, faltantes lo mismo, y superficie 8.532. Comunicaciones. La tabla 67 muestra los requerimientos de equipamiento de comunicaciones en 2040. Agencia de correos, ventanilla al público, 45.5 metros cuadrados, 3 requeridas, 1 existente, faltan 2, con 91 metros cuadrados. Administración telegráfica, ventanilla al público, 48.05 metros cuadrados, requeridas 436 ventanillas, existentes 1, faltan 435, 20.907 metros cuadrados. Como que aquí esto está, ya no es actualizado porque creo que ya ni siquiera se usan los telégrafos. Exacto, justo lo que iba a decir yo también así de a poco. O sea, y sí existirá, y también pues no creo que esté en uso, la verdad, o sea. Digo, yo he ido al de la Ciudad de México, es grandísimo y hay muy poca gente. Y la verdad es que no, es en el área de correos todavía, y sí hay inclusive paquetería y todo, y efectivamente aquí tenemos nada más una oficina, pero y con 91 metros, de hecho se me hace que es mucho porque la persona que lo atiende está en un área mucho más chiquita, pero bueno. Que tampoco es algo que se use mucho ya, ¿no? Es, lo que se usa mucho son los servicios de paquetería y envíos. Exacto. Y esos pues, ahora sí que son públicos, ¿no? Y además de un alto costo. Lo más económico es lo de correos, pero además con el inconveniente de que un paquete te dura un mes y llega. Sí. Sí, bueno, aquí está totalmente esto, pues, anacrónico, o sea, como equipamiento, comunicaciones, pues, me acuerdo que también en López Obrador hablaba mucho de que estaba poniéndole internet a todo México y no sé qué, pero, o sea, eso pues podría ser más algo así, ¿no? O sea, un equipamiento de comunicaciones, esto que dice Coco de la paquetería, ¿no? Poner uno de correos o una paquetería, no sé, o sea, pero esto del telégrafo, pues sí ya. Sí, está muy, muy obsoleto. Sí. Seguimos, transporte. A partir de las conclusiones del diagnóstico y tomando en cuenta la afluencia de personas calculada dentro de la población flotante de la subregión, el equipamiento de transporte toma relevancia. La tabla 68 muestra los requerimientos de equipamiento de transporte al 2040. Tabla 68, equipamiento del subsistema transporte requerido al 2040 en la subregión. Central de autobuses, cajón de abordaje, 500 metros cuadrados, US requería 6, existente 0, USB faltante 6. Y aparte de esos 3.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados, en el del telégrafo, vean cuánto eran, o sea, 20.000 metros cuadrados. O sea, no manches. Bueno, aquí también en esta parte de transporte, o sea, está muy, muy, muy loco que con todas estas proyecciones de toda esta población y todo este crecimiento que están haciendo, y no consideren también un transporte público interno, o sea, urbano, nada más que estén considerando como la central de autobuses, que es pues ya para transportar a la población de una ciudad a otra o de una población a la otra, pero no se está tomando, o sea, no se está ni siquiera tocando el tema de un transporte urbano interno, para nada. Y eso pues está muy loco, o sea, inclusive, o sea, ya hoy en día ya es una necesidad, o sea, cuánta gente que no tiene carro y pues también ellos mismos lo mencionan ahí en alguna parte que leímos la otra vez, que las condiciones climatológicas pues están duras para andar caminando, entonces, pues sí, qué loco que no lo mencionen esa parte. Sí, de hecho alguna vez hablábamos en otro espacio sobre y de hecho es el polígono, o sea, un transporte público eléctrico que fuera de las playitas hasta Cerritos, por ejemplo.
¿no? O sea, que hiciera todo el recorrido por el pueblo, bueno, de Playitas, Todos Santos, saliera por ahí hacia Pescadero y luego hacia Cerritos. O sea, pues eso sí sería algo interesante, ¿no? O sea, un proyecto de esos. Pero siendo eléctrico, yo sí no lo vería viable, porque ya ves los problemas que tenemos con la luz, que se va a cada rato. Entonces, sí, más bien, no lo veo viable. sí, eléctrico no, tienes razón, Coco, pero bueno, o sea, solar o, ¿no? O estos que no, o sea, pensaba en el eléctrico porque es el que no manda las emisiones, ¿no? Pero sí, o sea, un transporte que no genere o que genere mínima huella, pues de contaminación, o sea, que no sea de gasolina, pero bueno, sea como fuere, o sea, un transporte público que conectara todo el polígono, por ejemplo. O sea, para que no quedara como solo de Todos Santos, que valiera la pena la inversión. Y me acuerdo que también con esa gente hablábamos esa vez, ellos hablaban sobre hacer un transporte, en la carretera transpeninsular de Cabo San Lucas a San José, como un metrobús, ¿no? O sea, que conectara en medio por el Camellón, que así tuviera una ida y vuelta, y se hablaba también del de Todos Santos, que fuera esto de que fuera de Playitas hasta Cerritos, eso me acuerdo, pero bueno, nada más para dejarlo ahí, un poco Claro, pero yo creo que aquí primero habría que resolver los pasos de los cauces, porque finalmente ya viste todo lo que se produjo con estas lluvias, que ni siquiera ha sido un huracán. Entonces, aquí sí está como... Sí. O sea, como que hay que definirlo muy bien y tratar de hacerlo de la manera más segura posible. Ahora aquí te ponen como central de autobuses de pasajeros, es cero, o sea, no hay, sí lo hay, mínimo si quieren y todo, pero creo que es suficiente para lo que es, para los requerimientos de la gente, porque no veo que todos los camiones vayan llenos desde aquí, ¿no? Uh-huh. Sí, no, pero, o sea, es que una cosa es conectar entre los pueblos, el transporte de autobuses, y otro es dentro del pueblo, o sea, que no hay transporte público. O sea, Ay, no hay... sí, para nada, claro. Sí. Sí, a lo mejor con esa terminal que hay, pues es como suficiente por el momento, o sea, como proyectar seis cajones de abordaje, que no sabemos cuántas centrales serían, por lo que entendemos sería una, ¿no? Porque pues, una tiene seis, ¿no? Seis cajones. Pero, claro, pero eso no resolvería lo del transporte interno, que es otra cosa. Y bueno, ahorita ya me está brincando otra cosa. Aquí, por ejemplo, ahí, o sea, la que está, ya también está medio, ya está quedando corta, sobre todo porque está ahí, llega el autobús justo pues a una zona que ya es muy transitada por peatones, justo en el parque, ahí se cruza mucha gente y en temporada alta, o sea, ya esa intersección en esas calles ya es, en temporada alta, ya es muy, muy transitada. Y entonces ahí llegan los autobuses, estacionan, y luego ya no alcanza a pasar el carro de al lado, o sea, ya está quedando chica también. Y también que en alguna parte del PDU ya decía que había un proyecto desde el PDU anterior de hacer una estación de autobús, una terminal de autobús nueva. Y luego ya como que ya no lo vuelven a mencionar en ningún lado. Entonces ya como que ahí como, no, estaba en el otro PDU y ya no le damos seguimiento porque ya no se hizo, entonces ya no le damos seguimiento, ya nadie sabe, nadie supo, pero sí, yo sí consideraría que ya está quedando corta esa estación de autobús. Y también me llama la atención como que este PDU como que refuta el viejo PDU, como diciendo, ese PDU, o sea, como que lo critica. O sea, como que no abierto y no mucho, pero sí le ha hecho, sí le tira ahí 2 o 3, así de como, pero ya no lo recupera. Algo que no logró el otro PDU. O sea, como dándote a entender, por eso estamos haciendo sí, pero no retoma esos problemas inconclusos. Y también, o sea, todas las proyecciones que no son muchas, pero que ya habla del 2025, pues no se ha hecho nada. no. Tenemos unas ahí señaladas que hasta una compañera en una mesa de trabajo les dijo que habían avanzado con eso, que era lo mismo que ya habíamos comentado. Sí. Y también, o sea, que realmente estos son
pues es nada más para sacar el documento y ya empezar a dar permisos y ya rellenar como puedan con lo que sea y ya decir, ahí está el instrumento, ya está muy bien hecho y somos muy profesionales, pero pues realmente no, es nada más, tiene un interés pues de crecimiento turístico y tener algo que lo fundamente, aparentemente, pero pues no, o sea, esto es un problema grave, serio, o sea, no solo a nivel municipal, o sea, esto no, o sea, digamos que un país como México no puede regirse con estos tipos de documentos, ¿no? Realmente están muy mal hechos. Y ese sí es un problema, ¿no? Entonces, recreación. La tabla 69 muestra los requerimientos de equipamiento de recreación al 2040. Como se mencionó en el diagnóstico, deben considerarse distancias máximas de 400 metros entre los accesos a los espacios públicos y las viviendas, para mantener las condiciones de cercanía propuestas por la NOM 001 SEDATU 2021 espacios públicos en los asentamientos humanos. Tabla 69, equipamiento del subsistema recreación requerido al 2040 en el polígono de estudio. Elemento, plaza cívica, metros cuadrados de plaza, 1.35, USB requeridas 2000.84, 814. 2.814 metros cúbicos de plaza, ¿no? Existentes 1.900, pues faltantes 887, superficie requerida 1.197. Pero chécate cómo, sí, lo que decías ahorita, o sea, como en la administración telegráfica, 20.907 metros cuadrados de superficie requerida para una administración telegráfica. O sea, nomás haciendo así como una comparación. Y para la plaza cívica, 1.197 metros cuadrados. ¿Qué dirías? Bueno, o sea, 1.000 metros cuadrados para una plaza cívica, también se me hace, sí, o sea, bien inflado. Pues es una plazota. Ah, Entonces, solamente que lo que quieran es rehacer el pueblo o hacerlo el centro en otro lado, porque, digo, ¿para dónde crece la plaza? Claro. Sí, o sea, está totalmente descabellado. Ahí sí son de las cosas que hay, no va a haber más. Claro. Luego, juegos infantiles, metros cuadrados de terreno, superficie 1 metro cuadrado, unidades requeridas 1.658, existentes 411, 1.247 faltantes, 1.247. Luego, por ejemplo, bueno, jardín vecinal, metro cuadrado de jardín, 1 metro cuadrado, 17.585 requeridos, existentes 719. O sea, es que esas cifras de 719 existentes a 17.000, o sea, está totalmente, como dice Coco, o sea, es otro pueblo, o sea, es como si tuvieras o sea, que imaginarte hasta otro lugar, ¿no? Sí. O sea, está bien alejado, como, ¿no? Como que sin contacto, sin entrar en contacto, porque la empresa que lo hizo, que ya lo hemos dicho, no lo hizo el Implan, se los hicieron, y se los hicieron express, porque necesitaban sacarlo rápido. Entonces, pues esa gente lo hizo en un escritorio con datos aleatorios. O sea, no. Sí, pues usaron el terreno. Claro. Sí, Coco. Digo que sin conocer el terreno, o sea, ni siquiera saben lo que sí existe. Sí, o sea, pues desde un escritorio y pues así como o sea, como ellos hacen sus diagnósticos con los datos, estadísticas que hay en el INEGI, en todas estas dependencias en instituciones que mencionan aquí, todo, aquí, ¿no? También dice, las condiciones de cercanía propuestas por la NOM 1 de SEDATU, espacios públicos, o sea, pues usaron todos esos números que ya a la hora de estarlos aquí revisando, pues no dan, o sea, no dan para nada para aterrizarlos a la realidad del lugar, ¿no? Entonces están
totalmente fuera de lugar. Parque de barrio, también, ¿no? Metros de parque de barrio, 17,585 y se cuenta con 4,000. Hay que ver cuáles 4,000, ¿no? O sea, cuáles 4,000 metros cuadrados de parque de barrio hay. Sí, yo creo Porque, que no hay o sea, hay 2 parques y pues como que no, ya con duras penas, ¿no? O sea, 12,000 faltantes y 12,866 requeridos. Y luego cine, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios para decir que esto es un equipamiento? O sea, un equipamiento de recreación, estas 5 cosas, ¿no? O sea, cine, está como muy, muy locuaz, ¿no? Y también, así como los telégrafos del cine, pues ya van de salida, ¿no? O sea, también no es que digas, wow, güey, un cine, o sea, pues ya nadie va al cine, o sea. Aparte también cine ya te metes en una onda como de, pues de una empresa privada, ¿no? O sea, y bueno, aquí supongo que donde dice VS, unidades básicas existentes, que dice que son 500, supongo que están tomando en cuenta las 500 butacas del teatro, ¿no? Del teatro, cine, que entonces no yo, es un cine, sí, un teatro. Entonces, que se puede usar de cine, sí, que se pero usa no de es cine, pero no es un cine. que se usa de todo, Ajá, pero primero podrían empezar por arreglar esas butacas del teatro, también, que ya están o ahí sea, que están todas cayéndose. de cada 5, una está desvencijada. Sí. Entonces, 15,000, puede ser faltantes, 15,000 y luego requeridas 70, ese también, o sea, 73,000 hectáreas para No, un metros cuadrados. digo, metros cuadrados, digo hectáreas, metros cuadrados, o sea, aún así es escandaloso. Sí. O sea, de hecho, mi lapsus fue eso, o sea, de lo escandaloso que es, pues pensar que sea un cine, pues sería un cine así, wow, ¿no? O sea, ni los países así, o sea, tendrían algo así, ¿no? O sea, pero por eso. Hay que ver cuánto mide un cine aquí en la Ciudad de México. Simón. Deporte. La tabla 70 muestra los requerimientos de equipamiento al deporte 2040. Se aplica el mismo criterio de todo de distancia a los equipamientos deportivos marcados por la NOM 001. Se da tu 20. O sea, ¿cuánto mide el teatro? ¿No? Ajá. Ya que estos están clasificados como espacios públicos. Tabla 70, equipamiento del subsistema deporte requerido al 2040 en el polígono de estudio. Salón deportivo. Y ya todo. O sea, todo el deporte, un salón deportivo. Todo lo recreativo, estas 5 cosas. Todo lo de transporte, una central. No, pero la que está volada es la de la escuela. Sí. Esta de la escuela es... No manches. Tengo que ir ahí. Me urge. Esta, la tabla 62, eso está. No. O sea, realmente sería una ciudad bien esquizofrénica si se cumpliera esto. O sea, bien desarticulada y así todo enorme. Todo enorme, el telégrafo es enorme, la plazota, el cine enorme. El cine enorme, un chingo de juegos así, ¿no? Para el parque. No, está, bueno, deporte, salón deportivo. Este también está igual que el de la educación, ¿eh? O sea, salón deportivo, metro construido, 1,70, 300 requeridos, 0 existentes, 300 metros cuadrados construidos de salón deportivo. Superficie, 512. La administración pública, la tabla 71 muestra los requerimientos de equipamiento de administración pública al 2040. Equipamientos del subsistema de administración pública requeridos al 2040 en el polígono de estudio. Palacio Municipal, oficinas de gobierno estatal, Ministerio Público Estatal. Unidad básica de servicio, metro construido, superficie promedio 2,50, 1,72. Y luego USBs requeridas 352, 176 y 70, 0000. Ok, no hay... No hay palacio municipal, no hay oficinas de gobierno estatal y no hay ministerio público estatal, ¿no?
¿Es lo que quiere decir? Sí. Y luego 352 faltantes, 176, 70. De superficie 879, 299 y 141. ¿Cuál es? El de administración pública. Servicios urbanos. Finalmente, el tema de servicios urbanos se requieren los equipamientos marcados por la tabla 72. Es importante mencionar la existencia del tiradero a cielo abierto de aproximadamente 23.2 hectáreas, que supera la superficie requerida para este elemento. En la estrategia deberá evaluarse la factibilidad de aprovechamiento. O sea, como deberá en la estrategia, en las estrategias. Porque esto es 2040, ¿no? Ujú. Cuando es un problema, o sea, aquí también es el error, porque está hablando algo del presente, aquí ya está un problema, Ujú, pero no lo tratan como tal. ujú. Pero además, según yo, tampoco es real. Ok, Según lo que he escuchado, no es real lo que te están diciendo aquí. ¿Por qué, Coco? ¿Que no es real la superficie o qué? No, hay un tiradero, pero entiendo que es ya muy chico, ya está saturado y pues, no es real, o sea, todavía dicen que deben hacerse estrategias para evaluarse el aprovechamiento. Pero, Ok, entonces dice, que donde dice que supera la superficie requerida para este elemento, ¿no? así es. Ujú. Dios está diciendo, es más grande de lo que debería de ser. Cuando, Es lo que entendí. cuando en realidad, sí, ya también sé que pues está hasta el tope ya, o sea, que no da para más. Pero bueno, a ver, vamos a seguirle. equipamiento del subsistema de servicios urbanos. Está entonces comandancia de policía, basurero municipal, estación de servicio Pemex. Metro construido, pistola despachadora en el caso de la estación. Metro de terreno en el basurero. Entonces, bueno, comandancia de policía 2.50, USB requerida 107, existente 0, USB faltante 107, 266 metros cuadrados. Basurero municipal, superficie 1, requeridos 1954, pues, existente 0. O sea, que no haya un basurero municipal, sí es, ¿no? Ujú. Bueno, faltante lo mismo y superficie igual. Estación de servicio Pemex, superficie de promedio de terreno 50 metros cuadrados, requeridos 69, existentes 18, puede ser faltante 51 y requerida 2.554. O sea, chécate, se requieren más metros cuadrados para una estación de servicio Pemex que para el basurero. O sea, acá una superestación de una gasolinera y 2,000 metros para un basurero. Sí, de pistola despachadora 69, hay 18. Nosotros podemos decir que serían varias estaciones de Pemex, pero sí, o sea, que sea prioridad, que esté más priorizado la estación Pemex, ¿no? Pues eso es lo que debe entender. Ujú. Estas páginas, Ya las habíamos leído. sí, de la 305 están en el video Del agua. Del agua específico de todo el tema del agua. Ah, De la 305 hasta la 300, drenaje también. hasta la 308. Comenzamos, le seguimos aquí en la 309. Sí, Ujú. ok. ¿Es que lea? Sí. Sí. Residuos sólidos urbanos. Para calcular los kilogramos generados en la región, se tomó como base el número de residuos producidos en el municipio de La Paz del 2010 al 2016 de forma bienal, INEGI, como se muestra en la tabla 80. Cálculo del número de kilogramos producidos por habitante al día. En el año 2010, 86.342.420 kilos. Población 113.749 kilos por habitante, 1.32.
En el 2012, entonces, teníamos 1.17 kilos por habitante. En el 2014, 1.17. Y en el 2016, 1.17 igual. O sea, se divide los residuos entre la población, ¿verdad? Ujú. Y da 1.3, ¿eso es lo que dice? De kilos por Se habitante. multiplica, ¿no? ¿Qué pasó, Coco? Que se multiplica. A ver, voy a Kilo hacer por aquí, habitante por el número de pobladores. voy a hacer aquí rápidamente la, El cálculo. el cálculo. No, fíjate, o sea, si lo divido, Sí, da eso. da 759. Pero Coco dice que se multiplica, ¿no? Ah, se multiplica. Sí, porque cada habitante produce 1.32, por ejemplo, o 1.17. Ajá. Si son 122.715 habitantes por 1.17. Ah, ok. A ver. 116.936 por 17. 130. No, no da. No, pero sería la de población. O sea, es que aparte estos datos de población no son los que habían dado. ¿De dónde sacaron? Esto es de La Paz, dice. Acá arriba dice que se tomaron del municipio Como de La muestra. Paz. Ajá. Ah, Ujú. pero tampoco da. Pero Entonces, no da. Pero bueno, luego lo checamos como más a detalle, pero sí. Una vez identificados los datos históricos, se estimó la tendencia del número de kilogramos que se producirían por habitante para los años 2030 y 2040 en el municipio. Lo anterior permite tener una estimación de residuos que se generarían en la subregión. Tabla 81, proyección de kilogramos de residuos generados al día en la región. Kilogramo por habitante en el 2020, 1.2, 2030, 1.15 y en el 2040, 1.1. Población, 4.782, 5.136 y 5.588 en el 2040. Residuos sólidos generados por día, 5.691, 5.907 y en el 2040, 6.147 kilos. Fuente de elaboración impropia del implante. Aunque la tendencia marca una baja en el número de residuos que serán generados al 2040, se producirán al menos 1.1 kilos por habitante al día, lo que supondría que en toda la región se estarían generando más de 19.300 kilos, 19 toneladas de residuos al día. Escenarios. En apego a lo estipulado por el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur 2018, habría que ver eso. La construcción de los escenarios se fundamenta en la hipótesis de crecimiento poblacional analizadas aplicadas a los temas fundamentales abordados en el diagnóstico: suelo, medio ambiente, riesgos y vulnerabilidad, socioeconómico, movilidad, infraestructura, equipamiento y servicios públicos. Su elaboración contempla, en ambos casos, una descripción sintética de la imagen o estado general de cada tema, sin llegar a nivel de acciones específicas. Posteriormente, comparar el escenario de ocupación tendencial del territorio y el escenario deseado de acuerdo con el crecimiento tendencial poblacional permite seleccionar el escenario acorde con la tónica de la planeación urbana prevista para cada localidad, de manera que pueda fundamentarse el cálculo de los requerimientos urbanos de suelo, vivienda, infraestructura y equipamiento urbano. Tendencial. Este escenario responde a la pregunta: si no hacemos nada, ¿hacia dónde nos dirigimos? Describe la dinámica esperada para las localidades de la subregión de Todos Santos, El Pescadero y Las Playitas en función de los resultados obtenidos del diagnóstico, así como del crecimiento urbano y poblacional si el desarrollo urbano continúa disperso. Según esta imagen, a futuro, las áreas desfavorecidas agudizarán su situación. Deseado. Este escenario responde a la pregunta: ¿hacia dónde podríamos dirigirnos de implementar acciones estratégicas? Este escenario propone una imagen realizable o viable del desarrollo urbano y territorial en función del crecimiento poblacional ya existente, por lo que descarta un crecimiento acelerado o exponencial de la población, mientras que considera uno con menor ocupación del suelo a partir del aumento en las densidades y, por tanto, con mayor sostenibilidad en los recursos naturales, la cobertura del agua y el acceso a servicios y equipamientos. Ok. Tabla 82, comparativa de escenarios tendencial y deseado. Tendencial a la izquierda, deseado a la derecha, en suelo y vivienda.
El modelo de crecimiento de la mancha urbana continúa su expansión propiciando la dispersión hacia las periferias y fuera de los asentamientos. Se continúa sin la construcción de vivienda accesible y asequible para la población en general, generando gentrificación y desplazamiento de poblaciones. Pues esa es la realidad. Y el deseado, se busca delimitar la expansión de los asentamientos, densificando los centros urbanos y con ello consolidar la mancha urbana. Asimismo, se incentiva la construcción de vivienda accesible y asequible en zonas cercanas a los centros de trabajo y con acceso a servicios y equipamiento. Estructura urbana. Las localidades rurales del polígono continúan sin una estructura urbana y vial clara y funcional. Las brechas y senderos siguen apareciendo y generando nuevos accesos, creando ciudades dispersas. Además, la carretera influye en el desarrollo, generando ciudades lineales y de poca conectividad. Y en el deseado se establece una estructura vial clara y que interconecte funcionalmente las diferentes localidades entre ellas y en su interior, que decíamos. Se establecen aprovechamientos libres de urbanización en las zonas urbanizables para controlar la apertura de brechas que promueven el asentamiento humano y se incentiva la consolidación de centros urbanos en las localidades que carecen de ellos. Servicios urbanos. Se prevé que el continuo crecimiento expansivo de los centros turísticos y de vivienda propicie consecuencias tanto en el abasto de agua como en el desalojo de las aguas residuales, lo que propicia la infiltración y contaminación de los acuíferos. La cobertura de la red de energía eléctrica continuaría siendo insuficiente para las edificaciones. Al aumentar el número de visitantes se requieren más tiraderos de basura, lo que hace que los tiraderos informales aparezcan sin control específico. Pues es que todo eso es la realidad. Se realizan esfuerzos para dotar al total de la población local y visitante de agua potable con el volumen necesario para cubrir su necesidad, garantizando la calidad y regularidad en el servicio, además de una estructura óptima. Asimismo, se generan estrategias adecuadas para la gestión de los residuos sólidos urbanos con sitios de disposición claros alineados con prácticas ambientales. Equipamiento. Siguen sin existir equipamientos suficientes para la población de las localidades. La dispersión ha generado que las personas deban desplazarse por más tiempo y a distancias mayores. Toda la población de la subregión, incluyendo las personas de las localidades rurales, tienen acceso a equipamientos de salud, educación, comercio, abasto, espacio público, deporte y administración pública, sin la necesidad de realizar traslados largos. Página 312. Movilidad. El automóvil y los vehículos particulares siguen siendo la única opción eficiente de transporte para realizar viajes a centros, labores, escuelas o por sí. Pero serían centros laborales. Laborales, ¿no? Sí. Escuelas o por salud. La baja existencia de infraestructura para el peatón, falta de mantenimiento de la infraestructura vial, la carencia de criterios de diseño para la seguridad y accesibilidad podrían aumentar los riesgos de accidentes y vulnerabilidad para los peatones y modos no motorizados. Se define una red vial eficiente que prioriza los modos no motorizados y que permite el flujo seguro y ordenado de todos los modos de transporte. Mejora la conectividad entre las diferentes localidades del polígono, lo que fomenta la creación de rutas de transporte público. Turismo. El turismo residencial continúa su expansión, extendiéndose a zonas de dunas costeras. Las construcciones se desarrollan sin regulaciones o acciones que mitiguen el impacto ambiental y urbano que generan. Se establecen lineamientos, restricciones y acciones que mitigan el impacto ambiental y urbano de las edificaciones turísticas. Asimismo, se establecen restricciones estrictas en cuanto a la conservación de las dunas costeras y se impulsa el ecoturismo y el aprovechamiento paisajístico de la región, evitando el turismo destructivo. Desarrollo económico. El sector está siendo el de mayor preponderancia, principalmente el comercio. La agricultura se mantiene, pero con menor intensidad y en lugares específicos. La centralizada impactando negativamente en las posibilidades de que sectores como el femenino y la población de más de 50 años se incorporen a las actividades económicas. Se impulsa la diversificación de las actividades económicas de manera digna e inclusiva para toda la población mediante el impulso del aprovechamiento agrícola, paisajístico y ecoturístico. Medio ambiente y riesgos. Se estima que el crecimiento de las áreas urbanas continúa hacia zonas de valor ambiental y paisajístico y existe ocupación de zonas no aptas para el desarrollo urbano, poniendo en riesgo las zonas para la recarga del acuífero, así como continúan en riesgo los asentamientos sobre zonas en peligro de inundación. Se establecen zonas de monumentos naturales en pendientes y frentes de playa, previniendo actividades contaminantes y cambios a uso de suelo urbano, con el fin de proteger la flora, fauna y las zonas de recarga de la región. Se incentiva la disminución de riesgos ocasionados por desastres naturales
fomentando la capacidad de respuesta de los asentamientos más vulnerables, principalmente los que se localizan en áreas inundables, mediante la prevención, planeación y gestión de riesgos. Cambio climático. La temperatura continúa en aumento debido a la falta de acciones para combatirlo. Los acuíferos disminuyen drásticamente la disponibilidad de agua potable, así como la calidad de esta empeora. Además, los incendios son cada vez más frecuentes en las zonas de vegetación. Se establecen lineamientos y restricciones específicas para combatir la deforestación de la vegetación natural y de la región, la baja infiltración de agua al acuífero y se incentiva la delimitación de predios por medio de arbolados para reducir el aumento de temperatura media de la región. Imagen urbana. En el centro de Todos Santos continúa como el polígono de imagen urbana de la subregión. Sin embargo, debido a la falta de regularización en las otras localidades, se pierde la identidad y adquieren una imagen desordenada. Se establecen lineamientos claros en cuanto a imagen urbana en los centros urbanos de las localidades alternas a Todos Santos, definiéndose una imagen unificada y una identidad cultural para toda la subregión. Esta está buena, ¿eh? Propia en plan la 2023. Pues sí, está buena. Porque está dando el diagnóstico de... Esto sí es mucho más realista. Esto sí está más bien hecho, exactamente. Sí. Sí. 311. Sí. La página 314. Análisis FODA. A partir de las problemáticas identificadas en el mapa anterior, se ha elaborado este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, indicando los puntos más importantes que deberán tomarse en cuenta para la formulación de estrategias del presente instrumento. Es importante mencionar que las características enlistadas en el análisis se refieren como las condiciones del PSRDU 2007 que puedan ser tomadas como oportunidades de mejora. Okay. Análisis FODA. Fortalezas del lado izquierdo y debilidades del lado derecho. Origen interno, la primera parte, y origen externo, la segunda parte. Identidad, fortalezas, identidad cultural de imagen urbana característica reconocible a nivel nacional conformada por un patrimonio arquitectónico del siglo XVIII y una oferta de eventos con renombre a nivel internacional. Debilidades, insuficiencia en la dotación de vivienda para la población, principalmente en la zona al norte del centro histórico de Todos Santos, donde ha tenido que recurrirse a la autoconstrucción. Oferta turística orientada hacia el ecoturismo, senderismo y actividades de playa que promueven la preservación del entorno natural. Debilidades, disposiciones ambiguas en el actual instrumento de planeación que hacen que su aplicación sea confusa para las personas. Claro. Existencia de parada informal para el transporte turístico regional vinculada a la carretera federal 19 con cercanía a La Paz y Cabo San Lucas. Existencia de usos de suelo que no se habilitan en territorio asumiéndose que no son necesarios o demandados por el mercado. Paisaje natural. Y las vistas. Cachora. Oferta limitada de opciones para la movilidad alterna del vehículo. Delimitación clara de la zona industrial vinculada a la carretera federal 19. Concentración de equipamientos públicos y servicios en el centro histórico de Todos Santos. Origen externo, oportunidades. El PSRDU 2007 establece la protección de las dunas y las condiciones para el acceso público a playas mismas que pueden aplicarse en la zona sin urbanizar de la línea de costa al norte del polígono. El 50% de los acuíferos identificados en el polígono de estudio se encuentran en déficit de disponibilidad de agua. Pues ahí está. El 50% de los acuíferos identificados se encuentran en déficit de disponibilidad de agua. Existencia de usos orientados a la preservación ecológica, vinculados con actividades productivas como el de baja densidad con potencial ecoturístico, que promueven un tipo de vivienda alternativo y de bajo impacto. Y la amenaza es desarrollo acelerado en la zona de los cerritos con un crecimiento de casi 42% del 2010 al 2020. Existencia de zonas amplias sin urbanizar, además de la zona de reserva del actual PSRDU 2007, lo que permite considerar la pertinencia de estos usos. Incremento de la población originaria de otro país y de la vivienda de uso temporal, con la consecuente desocupación de vivienda permanente en zonas específicas del polígono, como el centro de Todos Santos. Existencia de un tiradero de 23.2 hectáreas a cielo abierto ubicado en zona de conservación ecológica colindando con el cauce del Arroyo Grande. Falta de claridad en la propiedad ejidal para la determinación de reservas territoriales o zonas aptas para la urbanización futura. Existen casos de ocupación de dunas en la zona de las playitas, alterando las condiciones del ecosistema. Fuente de elaboración propia en Plan 2023.
Ahora sí, pasamos a visión del territorio en la página 316. Un primer paso para definir las estrategias relacionadas al presente programa de desarrollo urbano conlleva definir una visión, una representación general de hacia dónde se busca que se desarrolle la ciudad, qué tipo de entorno se quiere fomentar en la subregión del Pescadero, Todos Santos, Las Playitas. Visión general. Al 2040, la subregión de Todos Santos, Pescadero, Las Playitas se destaca como una zona de turismo sustentable, cultural y diverso a nivel municipal. Se ha potenciado el desarrollo económico de la población, especialmente las actividades comerciales e industriales, en apoyo a las turísticas. El centro de Todos Santos se ha consolidado como un espacio urbano donde se preserva la cultura, la identidad e historia de la subregión, que recibe visitantes de otros puntos de México y de otros países. Las áreas naturales y de interés paisajístico como las elevaciones y las playas se han conservado en favor de la regeneración del medio ambiente, la recarga de los acuíferos y la protección de flora y fauna nativa. En ellas se realizan actividades de turismo de bajo impacto que ofrecen alternativas a la población visitante. Además, se ha regulado el crecimiento expansivo de las áreas frente al mar, como los cerritos o las playitas, concentrando los servicios y asegurando el acceso para todas las personas. En el Pescadero, las personas cuentan con acceso a servicios públicos de salud, educación, asistencia social y administrativos, así como al agua potable y drenaje, reduciendo la concentración de estos equipamientos en Todos Santos. El asentamiento se ha consolidado definiendo zonas para vivienda digna y asequible para la población local. Todos Santos. Todos Santos ha conservado las expresiones arquitectónicas, artísticas y urbanas del asentamiento, pero se ha combinado con elementos de resiliencia urbana como infraestructura verde en las calles. Se ha creado una imagen urbana unificada a partir de la regulación de las alturas y las densidades. Se han reforzado los corredores turísticos convirtiéndose en ejes claros concentradores de actividades comerciales y de servicios. Además, se han creado nuevos tipos de turismo en los alrededores, orientados al aprovechamiento del paisaje y el cuidado de los recursos naturales. Figura 114. Aquí vemos en la figura 113, visión del desarrollo para Todos Santos. Pues, ¿Es una guía? no sé si es IA o si será una foto actual, ¿no? Pues no reconozco tampoco así, no sé la verdad. O ha de ser de otro lugar. De Turquía. Ajá, el Pescadero. La localidad del Pescadero cuenta con una estructura vial clara y ordenada que la ha consolidado como la localidad urbana dotada de servicios, comercio y equipamiento. Los habitantes tienen acceso a servicios públicos de salud, educación, abasto, recreación, espacio público. ¿Qué? Entonces digo, ¿qué página Tiene era? 317. ¿Pero es que esto qué está hablando del futuro o qué? Sí. O sea, es la visión. Ah, es la visión, es la Del visión. Pescadero. Ah, Espacio público y administración, sin necesidad de trasladarse a Todos Santos. Además, existen opciones de vivienda adecuada. Los límites del centro de población son claros y se ha dotado de agua potable, drenaje, electricidad para todas las personas. Se han definido además zonas claras para la protección agrícola y para la conservación natural. Figura 114, visión del desarrollo para el Pescadero. Parece que sí es como guía, ¿no? parece, ¿verdad? Sí. Okay. Y Los Cerritos, en la página 319, Los Cerritos es una zona de desarrollo turístico que ha seguido principios ordenadores del territorio basados en el cuidado de los recursos naturales y la protección de los bienes públicos. Se han regulado las alturas de las construcciones y se han establecido normas para su emplazamiento en pendientes, protegiendo a la población de riesgos ambientales derivados de derrumbes. Las playas son de libre acceso y se ha favorecido la creación de espacios públicos y centros concentradores de actividades comerciales, de servicios y equipamientos. Además, se ha integrado vivienda asequible para la población, de manera que los lugares de trabajo están cerca de las personas. Se han establecido zonas de protección ecológica, restringiendo el crecimiento expansivo. Figura 115. Esto sí es guía. Propuesta en la página 321. Propuesta del programa. Estructura territorial propuesta. La estructura territorial se define a partir de la organización espacial existente en un asentamiento. Su análisis permite entender el modo mediante el cual se vinculan los distintos componentes que la integran: red vial, centralidades, equipamientos y servicios, unidades económicas, vivienda, infraestructura, etc. Asimismo, para el análisis de la estructura territorial se reconoce la vinculación de las variables previas con elementos ambientales y sociales. Una vez identificadas las áreas de oportunidad,
La propuesta de nuevos elementos que se integran a la estructura territorial conlleva un sentido de orden y jerarquía, donde ciertos elementos detentan una mayor importancia que otros, con el objetivo de que las modificaciones logren una integración racional y eficiente en los términos ya señalados. La estructura urbana propuesta para esta zona se configura a partir de una red vial estratégica de 938.05 que atiende a las vulnerabilidades actuales de conectividad en función de la alta dispersión existente correlacionada con la gran cantidad de senderos rurales. Asimismo, el impulso para la conservación del centro de Todos Santos a partir del su fortalecimiento, a partir de la política de conservación cultural urbana, desplegada a lo largo de 26 manzanas, es decir, 30 hectáreas. Con ello se busca resaltar el valor histórico y cultural de Todos Santos, en conjunto con una red vial ordenada y lógica. La territorialización de los elementos que integran la nueva propuesta de estructura territorial se visualiza en la figura 116. Y nada más, o sea, dice, la estructura urbana propuesta a partir de una red vial estratégica de 938.85, ¿qué? ¿Hectáreas o metros o qué? Claro. Y sí, aquí también la redacción, ahí le dobletearon. Sí, pésima, como A partir del para no fallarle. fortalecimiento, su fortalecimiento, Sí, estaba acá arriba, ¿no? ya lo estábamos extrañando. Sí, ya. Luego, página 322, estructura territorial propuesta. Entonces, pues esto es lo que proponen, pero de igual manera, pues no se alcanza a visualizar realmente lo que dicen, pero bueno, hay un centro urbano de media densidad, vivienda unifamiliar, plurifamiliar, y políticas de aprovechamiento agropecuario, paisajístico, conservación natural, conservación de carga, pero pues no se alcanza, o sea, no se alcanza a ver para nada. Y bueno, están ahí por zona, ¿no? Está la zona del pescadero de Todos Santos, las playitas. Página 323, estrategia vial. La jerarquía vial que se presenta en la tabla 83 y busca responder a las cualidades lógicas que debe aportar la redefinición de la estructura territorial. Asimismo, se contrastan sus características con las disposiciones del artículo 11 del reglamento de fraccionamientos, con la intención de generar compatibilidad entre ambas disposiciones en cuestión de características y aprovechamiento de cada tipo de vía. La tabla 83, armonización red vial, reglamento de fraccionamientos y APSRDU, Todos Santos, el pescadero, las playitas. Escenario tendencial a la izquierda, escenario deseado a la derecha. Carreteras, regional, enlaza de manera directa a los centros de población dentro del municipio y hacia otros estados. Subregional, comunica al centro de población con localidades al interior del municipio. Vialidades urbanas. Vialidad tipo A, son vialidades con tránsito vehicular de doble sentido destinadas a colectar el tráfico vehicular que se genera en las vialidades tipo B y conducirlo hacia vialidades primarias a otras zonas del fraccionamiento o al centro de población. Estas vialidades pueden dar acceso a los lotes y sus dimensiones, y su dimensionamiento será ancho al límite de propiedades 17 metros, ancho de arroyo 12 metros, ancho de banqueta 2.50 metros. Primaria. Permiten el tránsito vehicular con media o alta fluidez, baja accesibilidad y relativa integración con el uso de suelo colindante. Se conectan con el sistema de carreteras y con otras vialidades primarias. Ancho al límite de propiedades, 18.40 metros. Ancho de arroyo vehicular, 12 metros. Ancho de banqueta, 3.20 metros. Vialidad tipo B. Son vialidades con tránsito vehicular de un solo sentido que tienen como función principal el dar acceso a los lotes del fraccionamiento con un flujo vehicular bajo, y su dimensionamiento será ancho al límite de propiedad 13 metros, ancho de arroyo 9 metros, ancho de banqueta 2 metros. Secundaria. Recolectan los flujos de las vías locales para llevarlos hacia la red vial primaria, permitiendo el acceso hacia el interior de las colonias, barrios y localidades cercanas. Ancho al límite de propiedad, 14 metros, ancho de arroyo 8.40 metros, ancho de banqueta 2.80 metros. Local, permiten la circulación al interior de las colonias, barrios y localidades cercanas. Sobre estas vialidades ocurre la convivencia entre modos motorizados y no motorizados de transporte. Ancho al límite de propiedad, 14 metros, ancho de arroyo vehicular 8.40 metros, ancho de banqueta 2.80 metros. Peatonal.
diseñadas exclusivamente para los modos de traslado no motorizado, restringiendo el paso a vehículos automotores. Tienen la posibilidad de crear microclimas con los negocios aledaños. Área peatonal central, 2 metros, jardinera, 2, de 0.80 metros, área peatonal lateral 2, 1.20 metros. Ay, ya se me volvió a perder. ¿Qué página era? La 324. Entonces, área peatonal. Vialidades urbanas, senderos. Permiten un bajo volumen de tránsito conectando asentamientos dispersos con carreteras o vialidades urbanas, cuentan con una baja accesibilidad debido a sus dimensiones limitadas, carencia de geometrización, terracería, topografía accidentada, etc. Ancho de arroyo vehicular, 6 metros. Acceso a playa. Se caracterizan por permitir el libre acceso hacia vías públicas, playas marinas y o zona federal marítimo terrestre atravesando terrenos privados. Para este fin, los propietarios deberán permitir el acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convengan con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediando compensación en los términos que fije el reglamento de fraccionamientos. Área peatonal central, 2 metros, jardinera, 2 de 0.80 metros y área peatonal lateral, 2 de 1.20 metros. Sendero ecoturístico de movilidad activa. Es una vialidad que tiene como objetivo proteger la línea costera y los ecosistemas de flora y fauna que se dan en ella de la ocupación causada por el desarrollo urbano a través de infraestructura de bajo impacto, como puede ser la madera o material reciclado. Su uso está orientado principalmente a la movilidad activa, es decir, a personas en bicicleta o a pie. El corredor ecoturístico de movilidad deberá cumplir con los siguientes criterios. Escenario tendencial y deseado. Debe contemplar un recorrido libre de obstáculos de al menos 2.70 metros de ancho y 2.44 metros de alto. Se preferirá el uso de madera o materiales de bajo impacto. El corredor no debe ir cimentado, por lo que se fomentará el uso de pilotes. Se deberá evitar la construcción sobre dunas. Elaboración propia en plan, la PAS 2023. Imagen objetivo del sendero ecoturístico de movilidad activa. Aquí están. Lo que platicamos de Tulum, ¿no? Estos lugares de Quintana Roo, que sí hubo una política, que sí se ve claramente que hubo en algún momento una política de volcarse hacia las bicis, las motos. Pero pues aquí nada más está de nuevo, ¿no? Es que da la impresión de que solo está rellenando con otra finalidad, ¿no? Mucho más comercial y económica. Sí, y bueno, aquí en el mapa, pues sí se alcanza a ver ese corredor ecoturístico de movilidad activa que estaría siendo construido en toda la Costa. en toda la línea, a excepción de aquí este trámite entre Todos Santos y Pescadero, pero acá vuelve, se va hasta las playitas. Pero y luego, ¿y en ese tramo qué? Pues en ese tramo, Te tienes que meter a la carretera, a darle. pues es que ahí en ese tramo es donde está Las Palmas, Sí, donde está Puntaló, o sea, todo eso es, todo ese lado, ¿no? Que está sí, difícil. Bueno, pero pues, o sea, podría seguir por otro lado, ¿no? claro. Entonces aquí, bueno, era estrategia vial propuesta, y luego en el siguiente mapa es propuesta del sector 1. Entonces ahí está la de los cerritos, más abajo de los cerritos. Y luego del sector 2, acá Todos Santos. Y sector 3, las playitas. Pero bueno, también, o sea, si estamos, como decíamos hace rato, si estamos viendo que no hicieron nada de las propuestas o proyectos del PDU anterior. Sí, o sea, claramente esto no se va a hacer nada. Nada más lo que quieren es tener un instrumento actualizado para poder vender la tierra y pues seguir con su idea de turismo. Claro. Y ese es el 4. El 4. Ajá. Que ya es. Ya es como más. Pues, por ejemplo, estos mapas más ampliados se hubieran agradecido en nosotros. Exactamente. En las otras figuras. Sí. Bueno,
Acá en la página 331 está todo esto que estaban ahorita como mencionando ya de manera visual, de lo de la banqueta, del carril vehicular, de la jardinera, de los metros que se necesitarían. Este es de la vialidad primaria, vialidad urbana primaria, y el de vialidad urbana secundaria con carril de estacionamiento. Más abajo. No, este es ya estaba ahí. Okay. La 124, ¿no? Sí. Esta es la vialidad secundaria, y acá en la 332 con ciclopista y la propuesta de vialidad local urbana y la propuesta de sendero peatonal en la página 7, peatonal y propuesta de vialidad con sendero rural. Luego en la 334, propuesta de sendero rural ecoturístico y propuesta de acceso a playa. Luego en la tabla 84, comparativo kilómetros de vialidad existente y propuesta. Carreteras, vialidades urbanas, vialidades rurales. Kilómetros regional, kilómetros subregional, primaria, secundaria, local, kilómetros de senderos ecoturísticos, kilómetros de accesos a playa. Entonces, EP existente de kilómetro regional 60.58 y propuesta 0. Subregional existente 25.38 y propuesta 0. Primaria 29.57. Existente, de la primaria existente 0 y propuesta 29.57. Y luego de la secundaria 0 y propuesta 29.94. Del kilómetro local existente 143, propuesta 0. Y kilómetros de senderos existente 237, propuesta 0. Y ecoturístico existentes 488 y 0 propuesta. ¿Cuáles serán esos kilómetros? A ver si ahorita sale algún mapa. Nodos de actividades propuestos. Centro urbano. En la función de la relevancia histórica y patrimonial que guarda el Centro de Todos Santos, la implementación de la política de conservación cultural urbana implementada a lo largo de 26 manzanas mismas que representan 30 hectáreas, promueve el mantenimiento constante de las condiciones estratégicas que lo caracterizan. Ay, ya se me movió. ¿Qué página es? 335. Acciones ambientales propuestas. Creación de monumentos naturales. La aplicación de la estrategia de monumentos naturales sobre los 2 cuerpos montañosos existentes en las localidades de Los Algodones y San Pedro, desplegada sobre una superficie de aproximadamente 582 hectáreas, busca ceñir el crecimiento urbano frente al riesgo latente existente a causa de los riesgos por inundación presentes. Los Algodones y San Pedro. Busca ceñir el crecimiento urbano frente al riesgo latente existente a causa de los riesgos por inundación presentes. Acciones ambientales. O sea, quieren hacer ahí un desarrollo urbano, pero hay un riesgo de inundación. Es un poco común. Okay. Políticas de Pero desarrollo. aparte, esta figura de monumentos naturales, ¿no? Creación de monumentos naturales. Hay que buscarla. Página 336. Políticas de desarrollo. Derivado del análisis correspondiente a los componentes de la estructura territorial actual y respondiendo a los conceptos ofrecidos en las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial expresadas en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, a continuación se definen las políticas territoriales que tendrán lugar en la subregión del presente programa y con ello asentar posteriormente los usos de suelo requeridos. Conservación natural y costera. Se aplica en aquellas zonas que requieren de un proceso de protección que evite y revierta la alteración de sus condiciones biofísicas e hidrológicas que hacen posible la continuidad de los procesos naturales. Estas zonas requieren de instrumentos con enfoque ambiental. Conservación por zona de recarga.
Debido a las limitaciones que la región enfrenta en cuanto a disponibilidad de agua, esta política incentiva la protección de las zonas en las que se lleva a cabo la infiltración de agua hacia los acuíferos, impidiendo la presencia de elementos que obstruyan ese proceso. Para este fin se restringe al máximo la presencia de construcciones, deforestación, pérdida de componentes de suelo y la alteración de la topografía. Todo lo anterior brinda servicios ambientales. Aprovechamiento agropecuario. Aplica en aquellas zonas del territorio que cuentan con las condiciones de suelo óptimas para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, destacando que su desarrollo se encuentra limitado al manejo racional de los recursos hídricos. Para ello se posibilita la presencia de viviendas o espacios habitables complementarios con estas actividades productivas, las cuales deberán implementar medidas sustentables para su funcionamiento en atención a las disposiciones del POEL aplicables. Las actividades complementarias se muestran dentro de la tabla de compatibilidad. Aprovechamiento paisajístico. Tiene como objetivo albergar actividades turísticas o recreativas de muy bajo impacto a partir de las cualidades paisajísticas, permitiendo el contacto con el medio natural sin que ello implique la instalación de grandes redes de infraestructura que pongan en riesgo el equilibrio ecológico de las zonas en donde se aplique esta política. En este sentido, se posibilita la presencia de actividades ecoturísticas o estructuras semifijas, las cuales deberán considerar medidas y acciones de sustentabilidad para su operación. Mejoramiento. Implica reordenar, regularizar, restaurar o rehabilitar la infraestructura, los equipamientos y la vivienda que actualmente se encuentran en zonas que poseen cierto nivel de consolidación, pero no cuentan con aglomeraciones de actividades y que además son de incipiente desarrollo o se encuentran deterioradas física o funcionalmente. Crecimiento. Busca propiciar la transformación del suelo de manera regulada y ordenada en las zonas que ya cuentan con uso de suelo, pero poseen un bajo o nulo desarrollo. Lo anterior evitando la ocupación de zonas de riesgo o la presencia de actividades que alteren las áreas con valor productivo, considerando la dotación de infraestructura, vialidad, equipamiento y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento e integración con el resto del asentamiento. Esta política requiere de instrumentos urbanos que aseguren la progresiva utilización del suelo de forma contigua, poniendo énfasis en evitar la dispersión urbana. Además, define las zonas de equipamientos y espacios públicos a la par de los mecanismos e instrumentos urbanos para que el suelo generado para esos fines sea de carácter público. Conservación cultural urbana. Esta política se focaliza en el centro de Todos Santos, debido a que posee un valor histórico, se busca mantener sus cualidades visuales y constructivas, potencializando su identidad. Descripción de políticas territoriales por sectores. Sector 1. La política de conservación natural y costera, crecimiento y mejoramiento. Este sector guarda un contraste en dimensiones con el resto, pues la acelerada expansión de su área urbanizable, principalmente en la zona aledaña a Playa Los Cerritos, refleja la necesidad de la aplicación de acciones específicas. Si bien la política de crecimiento abarca la mayoría del sector, se busca que a partir de su implementación el desarrollo urbano conlleve una estructura urbana y ordenada y lógica, acorde con los requerimientos de infraestructura y servicios urbanos, e impidiendo la ocupación urbana en las zonas con mayor elevación a partir de la política de conservación natural. 2. Conservación natural y costera. Conservación por zona de recarga, aprovechamiento agropecuario, crecimiento y mejoramiento. Mayoritariamente se aplica la política de conservación natural, buscando contener la expansión urbana derivada de la franja con posibilidad de urbanización en la colindancia con el sector 1. Asimismo, destaca la aplicación de dos grandes extensiones de aprovechamiento agropecuario. 3. Conservación natural y costera, conservación por zona de recarga, aprovechamiento agropecuario, aprovechamiento paisajístico. Al norte de este sector destaca la presencia de zonas con posibilidad de llevar a cabo actividades industriales y agrícolas, dinámica que podría impulsar la actividad económica de la subregión, por lo que se asienta la política de aprovechamiento agropecuario, con el fin de impulsar dicha actividad. Asimismo, al este del sector se identifica una zona de recarga del manto acuífero, por lo que se le aplica una política de protección por recarga. Por otro lado, en el límite costero destaca la presencia de dos cuerpos montañosos próximos a las localidades de Algodones y San Pedro, respectivamente, mismos que debido al riesgo de inundación y los cuerpos de agua cercanos requieren una política de aprovechamiento paisajístico, misma que permite el desarrollo de muy bajo impacto con enfoque en el cuidado y protección ambiental. Esta misma política tiene lugar en la zona central, destacando las cualidades del sitio para llevar a cabo actividades turísticas de muy bajo impacto como recorridos en bicicleta. 4. Conservación natural y costera. Aprovechamiento agropecuario, crecimiento, mejoramiento, conservación cultural y urbana. Al ser el sector que contiene a la localidad de Todos Santos, identifica la necesidad de establecer una gama amplia de políticas territoriales
con la intención de contener el crecimiento urbano disperso, consolidando el área urbana existente y centrar las actividades agrícolas de bajo impacto realizadas dentro de la zona urbana, brindar un crecimiento urbano ordenado en zonas con posibilidad de urbanización futura y finalmente impedir el crecimiento del área urbanizable, pues a este sector alberga una granja de duna de 13 kilómetros aproximadamente, así como un riesgo latente de riesgo por inundación, toda vez que ello vulnera la dinámica urbana del centro de Todos Santos. Además, se reconoce la necesidad de aplicar una política específica al centro de Todos Santos con la finalidad de preservar sus cualidades culturales y la imagen urbana. 5. Conservación natural costera y crecimiento. En lo general posee una actitud urbana turística baja, dada la escasa conectividad que guarda con los principales asentamientos de la región. Paralelamente, posee elementos ambientales de gran relevancia, tales como una franja de duna de aproximadamente 13 kilómetros, escurrimientos pluviales y peligro de inundación por marea de tormenta. Por ello, toda la superficie extensa de posibilidades de desarrollo urbano se asienta como conservación natural, con la intención de delimitar y contener la expansión de zonas urbanas y urbanizables. Página 339, tabla 86, superficie de suelo por política territorial aplicable. Entonces, la política de aprovechamiento agropecuario, hectáreas, 2.370.59, que son el 6.5%. Aprovechamiento paisajístico, 3.054.15 hectáreas, 7.80%. Conservación cultural urbano, 45.26, que son el 0.12%. Conservación natural y costera, 21.410, que son el 54.66%. Conservación por zona de recarga, 619.81, que son el 1.58%. Crecimiento, 9.493, que son el 24.24%. Y mejoramiento, de 2.177, que son el 5.56%. El total general son 39.170.52 hectáreas. Las políticas territoriales para la subregión reconocen su vocación turística, pero también aquella que se orienta hacia las actividades agrícolas, complementando con un enfoque hacia la protección de los elementos naturales, como las elevaciones, la costa, las zonas de vegetación y de recarga, como parte prioritaria del paisaje. De esta manera, a través de las políticas se busca, por un lado, la consolidación de aquellas zonas ya construidas, estableciendo además áreas para su crecimiento. Por otro lado, las políticas hacen énfasis en el resguardo de los valores naturales, paisajísticos y regenerativos del entorno en la subregión, especialmente aquellas que conviven de cerca con puntos que han tenido desarrollo turístico, como Playa Los Cerritos. Finalmente, es importante mencionar el valor cultural como uno de los que se preserva dentro de las políticas territoriales, aplicable de manera específica al centro histórico de Todos Santos. Acá en la página 340, políticas de desarrollo. Podemos ver el aprovechamiento agropecuario, aprovechamiento paisajístico, conservación cultural urbano, conservación natural, de recarga, crecimiento y mejoramiento. Ok, página 341, zonificación primaria. El desarrollo de la zonificación secundaria ofrecida dentro de este apartado. ¿Sí? Un esquizoide, ¿no? Sí. O sea, zonificación primaria secundaria, ofrecida dentro de este apartado, se fundamenta con base en lo estipulado por el artículo 65 de la Ley de Desarrollo Urbano, así como en las recomendaciones emitidas por los lineamientos simplificados de SEDATU, mismas que destacan la necesidad de que la zonificación sea congruente con el escenario deseable, la visión, objetivos y estrategias planteadas, y además se encuentre fundamentada en un análisis previo del asentamiento humano objeto del programa, mediante el cual se identifique la forma actual de utilización del suelo. Derivado de lo anterior, el objetivo de este apartado es el de definir las zonas urbanas actuales, las urbanizables y las no urbanizables. Para conseguir este resultado se analizaron en conjunto las condiciones existentes a partir de la zonificación vigente, la estructura territorial actual, elementos ambientales, ocupación urbana, red vial y nodos de actividad, y la estructura territorial aplicable, red vial propuesta y nodos de actividad propuestos. Es importante señalar que la aptitud urbana turística es un criterio determinante para la conclusión de este producto, pues es una herramienta indispensable para la toma de decisión en las características necesarias que deben contemplar las zonas urbanizables. A continuación se ofrece la definición para los componentes de la zonificación primaria. Áreas urbanas. Le corresponden las políticas de conservación cultural urbana y mejoramiento, siendo zonas urbanizadas o edificadas parcialmente y que en su mayoría cuentan con los servicios necesarios de agua potable, drenaje y alumbrado público.
están vinculadas con un grado alto de aptitud urbana, pero que requieren de acciones que permitan consolidar esta zona como una centralidad dentro de la subregión. Áreas urbanizables. Son áreas del territorio que atienden a la política de crecimiento condicionado, pues reúnen características para ser dotadas de servicios, reservándose para el futuro crecimiento de la subregión, debido a que actualmente cuenta con usos urbanos vigentes. Su aplicación busca responder a las construcciones diversas y con baja accesibilidad, haciendo hincapié en un crecimiento con limitaciones. Áreas no urbanizables. Obedecen a las políticas de conservación natural y costera, conservación por zona de recarga, conservación por riesgo, aprovechamiento agropecuario y aprovechamiento paisajístico, excluyendo del desarrollo urbano a las zonas que fomentan el equilibrio ecológico, la prevención del riesgo de las actividades productivas. Asimismo, subdividir, relotificar y fusionar con fines de desarrollo urbano. Se fracciona, subdivide, relotifica y fusiona con fines de desarrollo urbano, así como ejecutar cualquier clase de construcciones incompatibles con los fines descritos. Figura 132. La tabla superficies de áreas de zonificación primaria urbana es el 5.67%, urbanizable 24%, no urbanizable 69.91%. Ahí sería como que el no urbanizable es como lo que ya habíamos dicho, más o menos ese cálculo que el 70% sí, es reserva. Sí. Al igual que con las políticas territoriales, la zonificación primaria propuesta para la subregión mantiene el mayor porcentaje del suelo como no urbanizable, favoreciendo la protección, conservación y regeneración de los elementos del entorno natural. En la zonificación primaria se reconoce la existencia del centro urbano, así como zonas consolidadas que cuentan con infraestructura básica. Estas forman parte del suelo urbano. Finalmente, para el área urbanizable se consideran aquellas zonas de crecimiento en alineación con la política territorial homónima, que responden a las proyecciones realizadas y las necesidades de la población. Aquí tenemos la figura 132, zonificación primaria. Urbana, urbanizable, no urbanizable. Toda esa zona de reserva, que también en el otro mapa es ese mismo color, toda esa parte que está atrás. Sí. En la siguiente página, zonificación secundaria. Consecutivamente y para dar solvencia a los requerimientos establecidos dentro del artículo 56 de la ley previamente citada, misma que especifica que la zonificación deberá establecer los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas de los centros de población, se identifican una serie de usos de suelo acordes con la visión y la estructura propuestas. Para el suelo urbano y urbanizable se establecen una serie de usos de suelo que se describen a continuación. Los parámetros y condiciones que deben cumplir cada uno de ellos se especifican más adelante en este apartado. Ver tabla de usos de suelos. H0, vivienda campestre rústica. Este uso de suelo se encuentra en las afueras de las zonas urbanas, pero conectadas a ellas, emplazándose principalmente sobre vialidades rurales. La densidad poblacional es baja y la mayoría de las actividades económicas están relacionadas con la agricultura, ganadería o con los servicios requeridos para la poca población existente en la zona. H1, vivienda a nivel alto. El uso principal de vivienda a nivel alto es el de vivienda unifamiliar, sin permitir incluir en este áreas comerciales y o servicios. Para la autorización de condominios de vivienda a nivel alto se deberá presentar un reglamento interno que será autorizado por la Dirección General de Gestión Integral de la ciudad. H2, vivienda a nivel medio. El uso principal de vivienda a nivel medio es el de vivienda unifamiliar en su nivel base, pudiendo desarrollar vivienda plurifamiliar en su nivel máximo, sin permitir la inclusión de áreas comerciales y o servicios. Para la autorización de condominios de vivienda a nivel medio se deberá presentar un reglamento interno que será autorizado por la Dirección General de Gestión Integral de la ciudad. H4, vivienda unifamiliar plurifamiliar. El uso principal de vivienda unifamiliar plurifamiliar en su nivel base es el de la vivienda unifamiliar y en su máximo el de la vivienda plurifamiliar, permitiéndose hasta una unidad económica por lote de áreas comerciales y o servicios en un 10% de la superficie total vendible en la planta baja. Para la autorización de condominios de vivienda unifamiliar plurifamiliar se deberá presentar un reglamento interno que será autorizado por la Dirección General de Gestión Integral de la ciudad. H6, residencial turístico. Bueno, aquí... Falta el H3, falta el H5. Sí, exacto. El uso principal para el residencial turístico es el de vivienda unifamiliar. No están permitidas las áreas comerciales y servicios.
Para la autorización de condominios de residencial turístico se deberá presentar un reglamento interno que será autorizado por la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad. En este tipo de fraccionamientos no se podrá tener un uso mixto residencial y condominial. CUMD, Centro Urbano Media Densidad. Este uso de suelo engloba el corazón de una ciudad donde se mezclan actividades comerciales, residenciales y culturales. La densidad de población es moderada y los edificios tienen alturas medias. Aquí se encuentran plazas, parques y es donde se da una combinación de actividades diurnas y nocturnas. CURHCMD, Corredor Urbano Habitacional Comercial Media Densidad. Este uso de suelo combina áreas comerciales y residenciales con una densidad poblacional moderada. Se encuentran tanto comercios locales como viviendas multifamiliares y unifamiliares. Este uso de suelo es común en áreas urbanas o suburbios con equilibrio entre zonas de negocios y vecindarios. TMD, turístico de media densidad. Este uso de suelo ofrece una combinación de alojamientos, restaurantes, tiendas y atracciones turísticas. Se localiza en un entorno urbano o cercano de zonas turísticas principales. La densidad de construcciones es moderada y se busca brindar comodidad a los visitantes. Ecoturístico. Este uso de suelo está destinado a turismo ecológico y sostenible con baja densidad de construcciones para preservar el entorno natural. Se pueden encontrar alojamientos ecológicos, actividades al aire libre y se promueve la conservación del medio ambiente. PDPSO, baja densidad con potencial ecoturístico. Este uso de suelo combina características urbanas y rurales. Con muy baja densidad de construcciones, las viviendas suelen estar rodeadas de huertos o pequeñas explotaciones agrícolas de bajo impacto. IL, industrial logístico. Este uso de suelo está enfocado principalmente en actividades de logística y transporte. Se pueden encontrar almacenes, centros de distribución y empresas relacionadas con el movimiento y almacenamiento de mercancías. Suele ubicarse en áreas cercanas a vías principales de transporte. RTU, Reserva Territorial Urbana. Las áreas y predios comprendidos en las zonas de reserva territorial podrán ser utilizadas por sus propietarios en forma que no presenten obstáculo al futuro aprovechamiento determinado por las correspondientes asignaciones de usos y destinos que señale el plan o programa de desarrollo urbano respecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. Los costos urbanos estarán a cargo del promovente del plan, sin que estos impliquen cargo a las finanzas públicas. Se adjudicará de manera gratuita al ayuntamiento las obras de urbanización y terrenos de destino público para nuevos fraccionamientos en RTU. A continuación se especifica la superficie destinada a cada uso del suelo. ¿Quieren comentar algo hasta aquí? Fíjense, aquí en la 345, este último, Reserva Territorial Urbana, dice que no le va a causar gasto de desarrollo urbano. Los costos de urbanización estarán a cargo del promovente del plan, y que esto implique cargo a las finanzas públicas. Entonces, el promovente del plan, ¿quién es? Pues es una empresa privada. Claro. Que es la que va a poder construir en esas áreas de reservas. Entonces, bueno, ahí pues obviamente no lo van a decir así que, pues vamos a privatizar las reservas, pero pues realmente ahí está pues como la apertura, ¿no? A eso. Eso es algo de lo que quería comentar, pero no sé. ¿Tú cómo vas, Coco? ¿Quieres comentar algo? No. Estoy de acuerdo con lo que dices, que hay que tener aquí mucho cuidado porque efectivamente entonces después van a abrir estas zonas de reserva. Sí. Y que no sea así, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, donde dicen de las dunas, está restringida, pero no está prohibida. Exacto. Creo que aquí la terminología que se usa de repente se puede mal utilizar, ¿no? A conveniencia. Sí. Sí, mucha ambigüedad en la terminología, exactamente. Aquí la tabla 88, superficies asignadas para uso de suelo. Entonces aquí las mencionan a todas estas que ya dijimos, las hectáreas de cada una, los porcentajes. Entonces tenemos los más grandes son el ecoturístico con el 21.89% y el de baja densidad con potencial ecoturístico de 20.91%. Aquí tengo otra duda también, en donde dicen habitaciones multifamiliares. Yo un multifamiliar, obviamente, la referencia que tengo es de la Ciudad de México y un multifamiliar son edificios de departamentos.
Entonces, aquí no he visto no he caído en cuenta en donde se habla del límite de construcción en cuanto a altura se refiere. Entonces, no he visto nada que se refiera a eso. ¿Ustedes sí? No, todavía no sale esa información, pero supongo que ya la van a empezar a mencionar, porque justo ese es uno de los, como de los temas de que se abrió a más pisos y a más construcción en este nuevo PDU, pero nosotros todavía no hemos llegado a esa parte. Yo creo que va a seguir después de esto. Bueno, yo aquí sí quisiera ya tener oportunidad de dejarlo hasta aquí porque lo he comido. Perfecto. Ay, Coco, gracias por acompañarnos. Vamos a seguir haciendo estas lecturas para que nos acompañes cuando tengas oportunidad. Y yo encantada, ¿eh? Ay, qué chido. Abrazos. Nos vemos. De hecho, igual hasta lo que podríamos hacer es, pues, si nada más voy a estar yo conectada, pues no puedo yo ir con ustedes a tu casa, al cabo estamos aquí muy cerquita, o ustedes aquí a la mía. Ay, es que, ¿qué crees que andamos de vagos? Ah, ¿dónde andan? En la Ciudad de México. Pero bueno. Yo pensé que ya habían regresado. No, todavía no. Pero bueno, vamos a seguirle porque está la grabación andando para no estar aquí en el chisme. Bueno, bye, gracias a ustedes. Nos vemos. Ok, entonces. A ver, estoy viendo aquí, estos son mapas. Tabla de uso del suelo. Estas son hasta aquí. Lo podemos dejar ahí. ¿Ok? Ya nomás hacemos estas, bueno, mapas. Y pues ya nada más aquí en esta página en donde estábamos, si hay otro parrafito para leer. ¿Es 46? 46. Sí, que ya es lo último realmente. Sí, dice, adicional a los usos mencionados y cuantificados, se tienen 105.93 hectáreas de suelo que son propiedad del municipio, las cuales son incluidos en el mapa de zonificación secundaria. La zonificación secundaria para la subregión refuerza su vocación turística y se alinea con los tipos de aprovechamiento que actualmente existen en la zona, como se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, como se señaló también en las políticas territoriales y el apartado de zonificación primaria, se busca la preservación del entorno natural, por lo que se han propuesto usos de suelo orientados a la compatibilidad entre las actividades turísticas y los elementos naturales y paisajísticos, como son los ecoturísticos. Estos son los usos con mayor porcentaje en el suelo urbano y urbanizable y se combinan con usos de vivienda, entre lo que existe también el enfoque de bajo impacto. Para el suelo no urbanizable, se aplican las políticas de aprovechamiento descritas en el apartado anterior de políticas de desarrollo, siendo las siguientes. AA, aprovechamiento agropecuario. Las actividades principales que se desarrollan son las agrícolas, por lo tanto están permitidas las construcciones requeridas para el desarrollo de dicha actividad. También se permite la construcción de viviendas de bajo impacto, sin embargo, la residencia no será el foco principal y deberá reunir una serie de requisitos que se especifican más adelante en las fichas de uso del suelo. AP, aprovechamiento paisajístico, alberga actividades turísticas o recreativas de muy bajo impacto a partir de las cualidades paisajísticas, permitiendo el contacto con el medio natural sin que ello implique la instalación de grandes redes de infraestructura que pongan en riesgo el equilibrio ecológico de las zonas en donde se aplique esta política. En este sentido, se posibilita la presencia de actividades ecoturísticas o estructuras semifijas, las cuales deberán considerar medidas y acciones de sustentabilidad para su operación. CN, conservación natural, se aplica en aquellas zonas que requieren un proceso de protección que evita la alteración de sus condiciones biofísicas e hidrológicas que hacen posible la continuidad de los procesos naturales. Estas zonas requieren instrumentos con enfoque ambiental. No se permiten las construcciones. CR, conservación por recarga. Se incentiva la protección de las zonas en las que se lleva a cabo la infiltración de agua hacia los acuíferos, impidiendo la presencia de elementos que obstruyan este proceso. Para este fin, se restringe al máximo la presencia de construcciones, deforestación, pérdida de componentes de suelo y la alteración de la topografía. Todo lo anterior brinda servicios ambientales. La superficie destinada a cada uno de ellos se muestra en la siguiente tabla. Tabla de superficies asignadas por política territorial, suelo no urbanizable. Entonces están aquí
la AAAP-CNCR, las hectáreas que tenemos que de conservación natural son el 77.98%, de aprovechamiento agropecuario 8.63, 5.11 y por recarga 2.26, con un total de 27.454.64 hectáreas. Y bueno, entonces aquí se ve están todas las zonas. Ahora sí que había que ver qué tanto sí corresponde a la realidad, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, aquí están todas las que se han mencionado los códigos. La significación secundaria, en la página 349, y en la página 350 la significación secundaria del sector 2. En la página 351, la zonificación secundaria, sector 3, y sector 4, bueno, aquí es como una especie de condensación de todo, ¿no? El uso de la tabla de usos de suelo, aquí ya viene en la tabla que sigue, ya viene las superficies mínimas y máximas, el post. Que esta tabla es como la que más les interesa, es ¿no? como el meollo, ¿no? O sea, es como la columna vertebral, Sí. como okay. Entonces, máximo por lote y metros construidos nunca, número de cuartos máximo por hectárea, coeficientes de área libre, coeficientes de ocupación, esto habrá que darle una buena idea, ¿no? Luego viene aquí, sujeta al plan maestro. Reserva territorial urbana, que es la que dijimos. Está el plan maestro. ¿Cuál es el plan maestro? El PDU maestro. Estrictamente prohibido, conservación natural, conservación de recarga, aprovechamiento agropecuario. Ah, bueno, aquí esta explica que todavía no aplica, no aplica, no aplica. Aquí tiene un aprovechamiento agropecuario, pues lo dejamos hasta aquí entonces. Sí. Entonces aquí vendría superficie mínima, máxima, frente mínimo, área libre, área impermeable, área de conservación, niveles máximos, altura máxima, frontal, lateral, posterior, viviendas máximo por lote, metros cuadrados construidos mínimo por vivienda, número de cuartos. Proporción máxima, potencial constitutivo con base en la superficie máxima, potencial constitutivo con base en la superficie mínima, US, porcentaje recomendado de participación por distrito,
viabilidad local, secundaria, primaria, categoría, tipo de procedimiento, clave de uso, referencia ambiental. Habitacional, turístico, usos mixtos, servicios de industria. O sea, pero no viene tampoco lo de hospitales, escuelas, deporte, cultura. Solo se refiere a lo habitacional y a lo turístico, y a las reservas, ¿no? Al no urbanizable. Tampoco viene cómo hacer un hospital o cómo ya de infraestructura. Está centrado nada más en para vender casas. Bueno, lo vamos a dejar aquí, nos quedamos en la 354. Perfecto. Muchas gracias. Chao.